Muchas gracias por haber aceptado, Andrés, estar conmigo para hacer este repaso de los libros que hemos leído este año. Me sorprendió mucho que cuando te lo propuse, la idea de hacer un podcast no es una idea nueva para nosotros, es algo que ya habíamos hablado unas cuantas veces. Pero Así cuando te es. dije de hacer este repaso, lo que más me sorprendió es que en vez de preguntarme, pues bueno, algún detalle técnico, como cómo lo íbamos a hacer o algún detalle sobre la elaboración, ¿no? Sobre los temas y tal, lo primero que me preguntaste fue ¿cuándo lo hacemos? Pues Eso ya claro. es la disposición estaba ahí, ¿no? Es como, bueno, pues ya está. Y luego el día que acordamos para grabar, no entendí lo que me dijiste, te dejé esperando, después me cayó trabajo. No, maravilloso. Pero bueno, Vale. eso es parte de lo informal. Sí, eso es parte de esto, de los gajes de la amistad. Y no pasa nada, se graba otro día. Claro. Oye, Em, David, pues mira, a mí la idea del podcast siempre me ha llamado mucho la atención. Tú sabes que a donde yo me apunto a cualquier bombardeo y cualquier fiesta, así que heme aquí. Y enos aquí en de Pravia. Pues el, es que tengo el inglés pegado, porque ayer me pasé todo el santo día hablando inglés hasta la medianoche con los clientes. Y fíjate que te iba a decir, el gol, el fin de todo esto es, pues, nada, hacer un Nada, pasar el repasito rato, hacer de... un repaso de las lecturas que hemos hecho este año, ver qué nos ha gustado más, qué nos ha gustado menos, qué nos ha quedado Exacto, por leer, que no hemos tenido tiempo y lo dejamos para el año que viene. En fin, así un poco es. pues eso, repasar cómo ha ido el año, pero en vez de hacerlo con un reel o con un post en Instagram normal, pues hacer algo un poco más diferente Exacto. y a ver lo que sale. Pues bien. Em, Este Tengo una año además ha pregunta. sido un año para nosotros, yo creo que para los dos, un año especial, ¿no? Un año de Ajá. cambio, un año de proyectos nuevos, Uy, sí. de cosas. Bueno, tú has cambiado hasta el apellido, has cambiado hasta el nombre. Así es. No, el nombre se quedó, el apellido fue el que me cambié. Sí, Sí, sí. sí, por el tema de la novelita que publiqué en Argentina y es que mi nombre nunca me ha gustado, hijo. Andrés Junior Gómez Quevedo. Tengo una amiga que me dice, pero si Gómez Quevedo es... No, pero son tres cosas, Andrés Gómez Quevedo. Yo Hombre, estaba... El Quevedo está muy bien visto, yo creo, en general, ¿no? Sí, pero El yo Gómez quería ya es más un... normalito, pero Ay, sí. Yo quería un apellido diferente. Un apellido diferente completamente. Y ya luego me puse la Cevis, que significa irreverente en griego, y me pareció bien. No conozco a nadie que que tenga ese además apellido. te pega que ni pintado porque tú eres Así es. provocador y... Agent provocateur. Bueno, y creo que esa novela es posible que se publique en algún otro país, ¿no? En España, en España la van a sacar. Una editorial joven que se llama El Rey de Harlem. Y estamos trabajando en eso. Estoy esperando a que me hagan el prólogo y estoy haciendo unas ilustraciones para el cuerpo de la Ah, va a ir novela dentro. ilustrado y todo. Qué guay. Sí, sí, en plan, digo yo, tú sabes que yo soy muy de hacer broma. En plan, este libro de Jean Genet, Querelle de Brest, ilustrado Ujú. por Jean Cocteau. Me voy a marcar un Jean Cocteau. Lo que pasa es que tú te haces un... tú te lo haces a ti mismo, ¿no? Exacto. No. Iba a decir algo un Horrible. poco Mira, pornográfico, pero... no, tú di lo que te dé la gana. Tú sabes que yo, mira, ahora que dices eso, en mi tesis, cuando me fui a graduar, mi amiga Denise se ríe mucho porque dice, nadie se cita a sí mismo en la tesis. Y yo, en la tesis, tú sabes que en la tesis no se halla en España, pero aquí en Cuba se pone como una frase antes de la tesis y tal, ¿sabes? Del cuerpo Ujú. de cuando tú lo imprimes. Y yo no busqué frase de nadie. Yo puse una frase que se me ocurrió a mí y punto. Tuya Y, y con tu y nombre y la, todo. sí, claro, si la hice Hombre, yo. di que sí, si era Y, tuya, el- claro. y, y entonces los profesores como que se ríen como diciendo es que tú eres un personaje. Le digo, pero imagínate tú. Madre mía.
Bueno, Niño, entonces, para entrar en materia, porque si no tú y yo nos tiramos aquí 2 horas, así es. eh, habíamos hablado de decir 5 novelas que a nosotros nos hubiesen llamado la atención en este año, las que más nos han gustado, bueno, o 5 que de verdad nos han llamado la atención. Porque a mí me pasa una cosa, cuando a mí me gusta una novela, yo me enamoro de ella y para mí es la mejor, esa. Y luego me enamoro de Sí, otra y también pero es la mejor. Y todas, y todas son las mejores. Entonces, tú eres un mm, romántico, hijo. sí, sí, sí. He tenido que seleccionar 5 y me he dejado fuera alguna. A lo mejor las nombro un poquito por encima, pero no, pero lo que es hablar a fondo, vamos, o bueno, a fondo o explicar un poco van a ser 5. Bueno, el harén supuestamente era de 5, pero yo no me pude resistir y colé 3. Sí, yo Incluso, sabía que ni tú ni yo, si es que es imposible. incluso tengo Además, otra que no lo apunté, pero me pica, me pica, me pica. además debo decir que para mí, por lo menos, este año ha sido un año de muy buenas lecturas. Creo que el nivel ha estado bastante bien. Y mira que el anterior también, pero este yo creo que ha estado hasta mejor. Este año Hombre, he para mí ha tenido sido lecturas muy mixto, buenas. ¿sabes? Para mí ha sido mixto y ¿sabes qué? Leí 60 libros menos que el año pasado. El 2022 yo me leí 130 libros y este año me he leído solo 70. Este año no leí tanto. También estuve más ocupado y tal, qué sé yo. Pero es verdad que leí menos Bueno, y me lo pero he sentido, 70 ¿eh? es una cifra más que digna, ¿no? Sí, claro. Lo que bueno, he visto que en el 2021 fueron 190 y pico, creo. Luego en 2022 fueron 130 y ahora voy por De todas 70. maneras, ¿Cuánto van a ser? el tema del número a mí me parece un poco, bueno, es una cosa que todos Sí, miramos, que está bien, pero porque a veces lees muchos libros, pero a lo mejor son muy cortitos, también. o lees muchos libros, pero la calidad regular, no Mm, sé. también Este pasa año lo así. que también es verdad es que los libros que no me han gustado este año me han parecido realmente malos. O sea, el año pasado sí que tuve alguna decepción, pero bueno, pero era algún libro que por el tema no se ajustaba a mí, ¿no? O lo que sea. Pero este año sí que ha habido alguno que he dicho, "Puf, este me lo podía haber ahorrado". Bueno, a mí me ha pasado que he leído libros muy buenos y los he dejado porque no era el momento para ellos. No era porque no me gustaran, sino porque no era el momento. Eso me Sí, pasó. eso a veces Y, pasa. y entre todo lo que leí, tuve dos relecturas, que fue La Yo he muerte en tenido Venecia una. de Thomas Mann y Ah, Los qué sufrimientos bonito. del joven Werther de Goethe. Que me Yo volví el a leer La Werther muerte en no lo he Venecia. leído. Ese lo tengo pendiente. Ah, ay, Los sufrimientos del joven Werther es una maravilla. Yo me lo leí en la adolescencia y me enamoré de la novela y bueno, lo releí ahora, en esta nueva adolescencia, digamos. Y La muerte en Venecia me la leí porque es que conseguí una novela de Luis G. Martí, el autor español, que se llama La muerte de Tazio. Y quería refrescar más toda la historia de La muerte en Venecia porque en La muerte de Tazio, que es una de las lecturas que no apunté entre el top 5, pero está. Es como qué pasó después con Tazio, el Ujú. Tazio de La muerte en Venecia. Y me pareció espectacular, una novela preciosa, súper bien escrita. Pero bueno, supongo que al nivel de Thomas Mann no está, ¿no? No lo comparo, porque sé que es otro autor y otro tiempo, pero me pareció una Lleva novela razón. Me parece espectacular, justo. preciosa, 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 muy bien escrita. Yo incluso tuve la suerte de poderle escribir a Luis G. Martín, que pensé que iba a ser como una persona inaccesible, al ser un hombre, tú sabes, un autor reconocido y tal, y para nada, le escribí, le dije que su novela me había encantado y qué sé yo. Él fue tan sencillo que me respondió y me dijo que estaba súper contento de que le haya gustado su novela y contento de tener ese feedback con un lector. Qué Y la bien. verdad que eso a mí La verdad sí, que me se agradece, ¿no? pareció, Tener autores que tengan esa cercanía contigo, que no sea ese ay, sí, autor altivo y tal, que sabes que le escribes a lo mejor y ni siquiera se digna contestarte. Yo este año he tenido una experiencia con una escritora a la que le escribí y no obtuve ninguna respuesta. Y la verdad que te es lo deja un normal. poco chof, ¿no? Porque a lo mejor tú, bueno, pues has tenido una experiencia bonita con ese libro o, en fin, por lo que sea esa persona, por lo que has leído, te parece como que va a ser cercana a ti y de repente descubres que no, que el libro es una cosa y el autor es otra. ¿Sabes? A mí me pasó eso con Camila Sosa Villada. Cuando yo leí Las Malas de Camila Sosa Villada, la argentina,
pues yo estaba, ¿te acuerdas que yo hacía las pequeñas entrevistas a los escritores, 10 Ujú, sí, sí, preguntas en sí. busca de un autor? Sí. Y yo quería hacérsela a ella. Y mira, me respondió gente súper top, como Agustina Basterrica, y así. Y Camila Sosa Villada nunca, jamás leyó mis mensajes. Ni siquiera, bueno, ahí está, muertos, ni en visto ni nada. Pero yo creo que ella tenía algún que otro problema. Ya estamos entrando en categoría de chisme, que igual vale, porque ella a veces, la he visto, sube fotos y le quita los comentarios. No sé si es que ha recibido algún tipo de bullying Bueno, o algún claro, tipo de... tampoco podemos juzgar porque tampoco sabemos lo que tiene esa persona Exacto, detrás exacto. y tampoco sabemos. Exacto, quizás no revisa mucho el chat y yo supongo que debe ser abrumador también porque igual ella está como ahora muy de moda, que es una autora relativamente nueva y ha tenido bastante éxito y supongo que deba tener lo mismo, mucho feedback positivo que feedback negativo porque al final es una mujer trans y tal y tú sabes cómo es la gente y cómo es el mundo. Pero bueno, igual lo comprendo y se agradece, como tú dices, cuando el autor responde y se comunica con uno. Y cuando no, pues mira, para adelante el carro, como decimos en Cuba. Pues sí, claro. Bueno, siguiendo al hilo de lo que tú estabas diciendo de las relecturas, yo he hecho una solo este año, que ha sido ¿Cuál Pedro fue? Páramo, que para mí Ah, verdad. es una obra de la que estoy totalmente enamorado. Fue para Como una la gente lectura ama a Pedro conjunta Páramo. y luego preparé una especie de, bueno, un taller pequeñito para acercar un poco más la obra a la gente que la habíamos leído en la lectura conjunta. Y lo cierto que Que me de ha hecho, servido perdón, mucho a mí también, porque he podido profundizar un poco más en la obra, que me parece, mientras más la analizo, más me gusta. Esa qué bien. prosa que es sencilla, pero que en algunos momentos se vuelve poética y tiene algunos párrafos que de verdad que los enmarcaría, ¿eh? Tiene algunos párrafos para enmarcar y luego la complejidad de la estructura. Bueno, es que no me podría tirar una hora hablando de Pedro Páramo. Me encanta, me encanta. Esa sí que ¿A se qué la tú le recomiendo a todo el llamas? mundo. ¿A qué tú le llamas un párrafo para enmarcar? Esto tú sabes que me resulta curioso porque a veces reviso, ¿no? Cuando leo las reseñas, que yo sí leo reseñas, sabemos que a veces la gente no lee las reseñas, ¿verdad? Y veo los posts Bueno, de y las a veces frases que la nosotros, gente... mea culpa, yo a veces, si voy con prisa, le doy un like a un libro que a mí me gusta por la fotito del libro y sinceramente Sí, a no ver, no todos los siempre likes uno que tiene doy, el tiempo, claro. claro. Pero bueno, a veces veo los posts a ver, la lectura Pero es bueno, una sí que cosa procuro personal leerlos, ¿eh? y Tampoco estoy veo, diciendo que no lea claro, ninguno. y veo los posts y veo las frases o los párrafos que la gente señala y yo me quedo pensando a veces, ¿no? Con algunos textos y digo, esto yo no lo marcaría, pero bueno, es una cosa muy personal. Por eso te pregunto, ¿a qué tú le llamas un párrafo para marcar? Cuando tiene algún tipo de frase a la que le caben muchas interpretaciones o No, no, cuando no, tiene no, algún no, 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 tipo, no, no, no ya. frases de calendario, no, no. A mí me gustan las frases de calendario, ojo, A me mí me encantan. gustan también, pero no, pero cuando digo eso de Pedro Páramo es porque hay algunos párrafos, algunas frases. Es que de memoria no recuerdo ninguna, claro, pero hay un momento en el que el protagonista, Juan Preciado, va llegando a un pueblo y no sé cómo lo dice, como que debería oírse el ruido de los niños jugando, pero lo dice de una manera, es de una belleza, de cómo está compuesta esa frase. ¿Sabes? Me refiero al uso que hace de las palabras, cómo las Ya, reúne en un párrafo que queda, vamos, para enmarcarlo. Perfecto. muy bien. Hay Sí, ya, frases que ya, son te perfectas en comprendí. Pedro Páramo. Qué bien. ¿Sabes? Es un libro Tú cortito, te... también es verdad que es más fácil en un libro corto hacer algo que sea más redondo y mimar cada frase, que no, eso no lo puede hacer alguien que escribe, pues, no sé, una novela mucho más larga. Claro. Y Pero tú bueno, te también entiendo que en propusiste, una novela larga el reto que se pone el autor es diferente, es otra cosa, es otro tipo de ambición. claro, tú te propusiste este año que ahora termina, pues, en los carros que pasan. Sí, vamos a tener que lidiar con pregoneros que van a pasar, carros y gente. Sí, mi barrio Bueno, es pero muy eso tiene su ruidoso. gracia también, tiene su puntito. Sí, claro. ¿Tú este año te propusiste algo con respecto a las lecturas? Porque yo me propuse, por ejemplo, leerme unos tochos y no cumplí ninguno. Total autotraición. Yo a veces hago listas y apunto libros que tengo especial interés por leer, pero
precisamente mi reto este año era no hacerle demasiado caso a esas listas, porque yo a veces peco de ser excesivamente disciplinado y si ya he escrito esa lista ya tengo que leer todos esos libros. Y hay momentos Madre en los mía. que te apetece leer ese libro y hay momentos, como tú estabas comentando antes, que esa lectura no te viene bien por lo que sea. Mm. Entonces, sí que he leído algunos de esos libros que tenía previstos y otros pues los leeré el año que viene o el siguiente o cuando cuadre. No, no, Claro, no quiero obsesionarme tampoco con eso, lo mismo que no quiero obsesionarme con los objetivos de Goodreads o, ¿sabes?, con marcarme un número o una cantidad de páginas o lo que sea. La claro. lectura tiene que ser algo para disfrutarlo y ya está. No hay que ponerse metas, yo creo. La Qué meta bueno para mí por cuando lo menos uno, era esa, no ponerme metas. qué bueno cuando al final uno tiene lectura conjunta, uno sí traza metas porque hay que unir un poco Bueno, eso sí lo respeto mucho. coordinarse. Yo cuando hago una lectura Claro. con otra persona intento respetar porque la otra persona también le está dedicando tiempo y no quiero dejar a la otra persona en la estacada. Eso me parece feo. Pero bueno, aparte de eso, en fin. David, aclárame algo porque no recuerdo. Recuerdo que yo leí Wilt de Tom Sharp Sí, yo lo he leído este año también. y, exacto, y lo debatimos, pero no fue con lectura conjunta, ¿no? Fue que simplemente lo leímos en No, momentos no, tú lo distintos. habías Tú leído primero, antes. Tú lo leíste ¿yo lo había antes. leído antes? Sí. Ah, ya. Y yo lo leí, bueno, yo lo leí como en verano. Y Pero sí recuerdo que lo debatimos. sí, estuvimos hablando porque yo te decía que me había recordado mucho, y de hecho estoy convencido de que es una copia, bueno, no una copia. Creo que Tom Sharp cogió el libro Crímenes Imaginarios de Patricia Highsmith y Ajá. sobre esa trama la modificó un poco y convirtió lo que era un libro de suspense en un libro de humor basado en las mismas situaciones. Son idénticos. Lo único que cambia es que en uno hay una alfombra y en otro hay una Ujú. muñeca hinchable. Lo demás casi casi es copia y pega. Pero Madre mía. el simple hecho de cambiar un objeto por otro y de cambiar un par de detalles y los diálogos de los personajes y tal y los comportamientos hace que una novela de suspense que te tiene atrapado durante toda la lectura se convierta en una cosa de humor, además muy atropellado, muy descacharrante, no sé, la verdad que me gustó. A mí también me gustó mucho. De hecho, es lo segundo que leo de Sharp y me ha encantado. Lo primero que me leí fue La Gran Pesquisa, que me encantó como novela. Pero bueno, ya La Gran Pesquisa es de mucho más atrás. Pues yo no sé por qué pensaba que fue un LC por un momento. Tú sabes que tú y yo tuvimos este año 6 lecturas conjuntas. No, más. Más. Fueron Ahora más. te las diré porque las he contado, las Ah, pues tengo mira, apuntaditas. Han sido yo más. con, de verdad, yo Sí, contaba 6, sí, sí, no, ha habido que de más. esas 6 abandoné 2, Sí, que no fueron el acabaste Cuaderno dos. Dorado, ni el Cuaderno Dorado, ni Los Detectives Salvajes. Los detectives salvajes fue Que, en diciembre del año pasado. Esa yo no la he contado este año. pues mira, yo juraría, que malando, ¿eh? Yo Fue en juraría que había diciembre. sido este Yo no. año. No, porque yo la Eh, acabé justo en Navidad, 26. Sí, recuerdo que estaba en España, entonces era porque había venido para Navidad. claro, claro, que bueno, el Cuaderno Dorado lo dejé porque es que ya me parecía extremadamente extenso por gusto. Tú este año dejaste De- tres de las que yo tengo apuntadas. El ¿Cuáles cuaderno fueron? dorado, Ajá. no acabaste. Es que te recuerda a los detectives salvajes, pero no es los detectives salvajes, es En el camino de Kerouac. ¿Verdad que Es sí? que se parecen Fíjate, mucho, es que tienen mucho que ver una con otra, pero no es la misma novela. ¿verdad que en el camino me pareció también insoportable? Que no, A no mí había manera de que tampoco era yo... para mí. Oh, Entiendo, es una novela que yo entiendo que, o sea, toda la influencia que tuvo en una década concreta y en crear un movimiento y tal. O sea, entiendo cuál es su importancia, pero no creo que sea una obra como para tenerla para la eternidad. No, creo que no perdurará. A lo mejor me equivoco, bueno, pero yo creo que no es. quizá perdure De como hecho, eso, Los como lo que Detectives marcó. Salvajes, que se parece mucho, para mí está muy por encima de lo que hizo Kerouac. Pero bueno, yo creo que lo de Kerouac sí va a perdurar porque fue al final la que marcó y la del punto de partida. Pero ya Pero es de que ahí a que tampoco es el guste, punto de partida. Bueno, sí, es la novela de de alguna carretera, sí, manera lo fue.
Sí. Sí, claro. Pasa es que yo estaba pensando en el Y, y, lenguaje y y es un tal, y clásico, pienso y es un, bueno, que estaba Henry Miller, que estaba y es antes. un clásico además porque Y no ha es tan tenido gente que distinto lo ha... tampoco lo que hizo Kerouac en la carretera de lo que hizo Henry Miller con Trópico de Cáncer, por ejemplo, ¿eh? Al final es un poco Pero bueno, al final la Miller vida es bohemia, la otra cosa. juventud. Pero es que Miller es otro tiempo también, ¿no? Sí, sí, son diferentes. Hay un salto mucho más grande entre Miller y la carretera que Claro. entre la carretera y los detectives salvajes, es verdad. Y estilísticamente son diferentes. Y además te decía que la carretera al final va a seguir siendo un clásico por todo eso y porque ha generado una ola de imitadores, que ese es uno de los conceptos de ser Claro, claro, clásico. claro. Yo entiendo que ahí está la importancia, ¿no? En la influencia que ha tenido después. Fíjate que hay un Pero, escritor cubano joven que no hace mucho dijo que estaba escribiendo una novela, que era un poco en plan en el camino de Kerouac, no sé qué más. En fin, y me dije, mira tú, no me la voy a leer. a mí si hubiera sido más corta, a lo mejor si me hubiese hecho más llevadera. Lo que pasa es que había tanto viaje, tanto viaje, tanto viaje, y al final ya no diferenciaba uno de otros porque eran muy parecidos. Y al final era siempre como Claro. repetir la misma historia una y otra vez, que se me hizo un poco largo, la verdad. ¿Sabes Bueno, cómo a mí me gustaría leer en el camino? Para sí. allá, para serte sincero. Con mucho dinero en el bolsillo y montándome en un carro o en un whatever y haciendo todo el mismo viaje que él hizo y viendo los lugares. Así sí me Claro, tú no gustaría leerla. quieres leerla, tú Ah, quieres vivirla. vivirla, leerla. Eh, vamos a seguir porque si no nos quedamos aquí todo el rato. La otra que dejaste fue Deseo del Free de Jellinek, que no lo acabaste. Sí, porque claro está, esa es la segunda peor lectura del año para mí. Bueno, entonces te la dejaré para el momentito del hate. Ajá. Bueno, pues nada, pues entonces háblame de la primera, de una de las que más te ha gustado este año, o de las que has Pues seleccionado para mira, hablar de ella. eh, te voy a mencionar de primera Sueños de trenes de Dennis Johnson, que es una novelita muy breve, eh, que es una pequeña epopeya Pues sabes que con esa una... ni siquiera tenía en el radar que tú habías leído esa novela. Vamos, es que ni me suena el Sí, nombre. está para allá, para enero de este año, sí. Anda por ahí la reseña. Se llama Sueños de trenes y a mí me encantó. De hecho, llegué a la novela por un bookstagrammer americano que la recomendó y dije, déjame ver. La recomendó en inglés y tal. Y la encontré en español y nada, me la bajé al Kindle y me pareció una novela preciosa, David. Es breve, tú sabes que a mí me gustan mucho las novelas breves. Y nada, Fíjate que yo soy más de. Es que somos tan diferentes luego. así mismo, yo indisciplinado, tú disciplinado. Es que a Sí, mí tú sí, me sí. pones Y a una mí me meta y lo gustan las primero que hago es romperla. novelas. Las novelas Río. A mí me encanta que tengan. Que haya muchas cosas y no bajarme tan pronto. Porque tú no sientes una decepción cuando te bajas de la historia, cuando dices, "Uf, se ha acabado, tío. No, Me he metido en todo este mundo y he estado eh, tanto tiempo con esta gente que de alguna forma les he cogido cariño o lo que sea, y ahora de repente se acabó y tengo que empezar otra vez a meterme, a encariñarme con otra gente diferente. no, no, yo agradezco mucho que no me metan, que no me estén ahí 2 años leyendo el libro. Yo la brevedad la agradezco mucho y me hace sentir mejor. No sé, A ver, a es mí que no ya me cuando... gusta que sean cansinos, eso sí, no me gusta que estén dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema sin avanzar. Claro. Es que me has hecho la pregunta y me he puesto a pensar así, ¿qué novela ha sido larga y me haya mantenido todo el tiempo así como en agrado? Y no me viene ninguna a la mente. Creo que A ver, claro, claro, obviamente en una novela larga tú no puedes mantener la tensión durante toda la novela, eso es imposible. Ahí tiene que haber claro, momentos álgidos y momentos más bajos, claro. sí, sí. Pues mira, esta de Sueños de trenes de Dennis Johnson es como una pequeña, es como toda la vida del personaje en pocas páginas. Es un hombre americano de esto del sur, en la época de la fiebre del oro, y es la historia de su vida. Pero es que tiene un poco de, no de este, no es gótico sureño tampoco, es como medio western, pero tampoco es western. Tiene un poco de realismo mágico porque tiene una escena ahí en que hay una niña, no, es que no puedo hacer spoiler, pero hay una niña que se va a vivir con los coyotes y tal, y en algún momento regresa como en forma media de animal, pero es la belleza de la narración, la brevedad de la historia,
tiene unos saltos de tiempo muy, muy bien puestos, como para no aburrirte, ¿sabes? Ujú. Y se lee en nada y te deja muy buen sabor, la verdad. Sueños de trenes. A mí Pues me mira, me encantó la la voy a novela. apuntar, ni la conocía, ¿eh? ¿Cómo se llama el autor? Sí, sí. Dennis Johnson. Ok, Dennis Johnson. Yo creo que a ti te va a gustar. Y ya te digo, es breve a mí me dejó muy buen sabor. Y de hecho me dejó con deseos de seguir leyendo al autor. vale. ¿Y Pues tu top? bueno, si empiezo por la última que he leído en el año que me ha encantado, ha sido Bajo el volcán de Malcolm Lowry. ¿Verdad? Es una novela larga, es una novela complicada. Tú sabes que yo cuando empecé a leerla al principio te decía, uff, no sé si voy a poder con esto, porque es verdad que es muy compleja, Sí. pero conforme iba avanzando me iba dando cuenta del tamaño, o sea, de lo importante que era lo que había hecho el autor ahí, ¿no? La historia bueno, es un poco un Ulises, ¿no? Es la historia de un día en la vida de una persona que se llama Geoffrey Firmin y él se ha ido a vivir a Cuernavaca. Todo esto es bastante autobiográfico, ¿vale? Malcolm Lowry, Ujú. en cierta forma, todo esto lo había vivido. Está viviendo en Cuernavaca, se ha separado de la pareja que tenía, ¿vale? Ella se ha ido a Estados Unidos y de repente ese día ella vuelve y durante ese día hay como un descenso a los infiernos, ¿no? Es un vórtice que se abre y él cae ahí. Él tiene muchos problemas con el alcohol. Entonces, casi toda la obra es un monólogo interior Ya y veo. en el que, bueno, pues vas viendo cómo él, su mente va fluyendo y, y pasa por estados muy diferentes de conciencia, ¿no? Hay momentos en los que está sobrio, hay momentos en los que está ebrio y no logra conectar las ideas bien y tiene saltos, de repente está pensando en una cosa y de repente salta a otra. Y, y luego hay momentos en los que eh, tiene ansiedad porque quiere beber y no encuentra, ¿sabes? No tiene alcohol cerca. En fin, todo es una vorágine etílica en la que él está metido que hace claro, que obviamente al ser un flujo de conciencia, tú estás dentro de la mente de una persona que está fatal. Para mí yo decía en la reseña que hice, que es como un escalón más del Ulises de Joyce, porque yo el Ulises no lo he leído, pero bueno, es un escalón más del flujo de conciencia, porque no es solo estar dentro de la mente de alguien, sino estar dentro de la mente perturbada de alguien. Ajá. Y es complicada, es complicadita. Yo esta sí que no se la recomendaría a todo el mundo. Eh, yo lo que decía en la reseña era que me parece que es café para los muy cafeteros, es para un lector ya avanzado, pero sí que me parece que es una de las obras de lo mejor que yo he leído del siglo XX. Seguro, seguro. Vamos, va a estar en mi Olipo y es una de las que cuando pasen algunos años quiero volver. Quiero volver porque seguro que se me han escapado muchas cosas y tiene muchos detalles que me parecen muy interesantes. Yo tengo la edición de Tusquets. Creo que también hay una edición de bolsillo de esa novela. Yo tengo la de Ujú. Tusquets. La otra, yo no la he leído aún, la tengo pendiente. La otra novela que recuerdo así, porque a ver, yo hago la lista de las que más me gustaron de una forma más desde lo que me quedó después de haberla leído, ¿no? El gusto que me haya dejado después. Y a mí me marcó mucho Que viva la música de un escritor colombiano que se llama Es de Andrés Caicedo, ¿no? Caicedo. De Sí, Caicedo, sí. de Caicedo. Caicedo que me recuerda mucho a este muchacho canario que murió. ¿Te acuerdas que leímos de él esta Sí, el Don de novelita, Vorace, El don de Vorace? ¿Cómo se llamaba el muchacho? Félix Francisco Casanova. Ajá, El don de Vorace de Félix Francisco Casanova. Pues Andrés Caicedo me recuerda un poco a él en el sentido de que era un poeta joven y en el caso de Andrés Caicedo cometió suicidio. Ah, El mismo también, día también. Vale, vale, vale. murió joven, con veintitantos. También era poeta. Por eso te digo que tenía cierta, en mi mente, ¿no? Tienen, guardan cierta relación. Pero Lo que incluso pasa es la que Andrés forma de escribir Caicedo, es igual así un poco. no Porque a creo, no mí creo. Félix Francisco me pareció como muy de la España de los 70. Me recordó a ese cine que se hacía, que ahora no recuerdo cómo se llama ese estilo, al cine kinky, era un poco rock, ¿no? Era un poco. Claro, él era, incluso su aspecto era muy
este de The Doors, ¿cómo se llamaba? Jimi Hendrix, no, Hendrix. Jim Morrison. Ese Jim Jim Morrison. Morrison. Sí. El aspecto de de Casanova, este muchacho era como muy Jim Morrison. Y bueno, Andrés Caicedo también tenía el pelo largo, pero era feo de cojones. Entonces, pero bueno, no importa. Sí, entonces, lo que era muy bueno, era muy buen poeta. Y lo que pasa es que Andrés Caicedo se suicida el mismo día que se publica esta novela, Que viva la música. Wow. Hay rumores de que fue porque él era como bisexual o más gay, qué sé yo. Él tenía como problemas con eso. Y que viva la música. De hecho, la protagonista es una muchacha que es rubia y le dicen así, la rubia o algo así. Y es como el descenso de ella en esta adolescencia, ya entrando como en la primera etapa de la juventud, al mundo de la música, las salidas y las drogas. Ujú. Dicen que hay algo de medio autobiográfico, pero filtrado a través de las experiencias de esta chica. Y la novela es muy musical, que tú sabes que eso me encanta. Y lo que pasa es que es musical desde un punto de vista diferente, porque yo no soy mucho de oír salsa. Y en la novela esta, pues como que la salsa es la cumbre, ¿no? Pero que ella era como la rockerita esta, la niña de bien de Colombia, de la capital de Colombia, ¿sabes? Como una niña no de clase, pero acomodada, que oía rock y que era como culta, y de pronto empieza a salir con algunas personas, se empieza a meterse en barrios más problemáticos, a consumir drogas y a escuchar salsa y a meterse en lugares de otro tipo de fiestas. Pero más que la historia, la novela por lo que me gustó fue por el lenguaje, que mezclaba un poco el slang colombiano con lo lírico y con la música, y era muy frenética. Entonces, en los momentos en que ella estaba como high, se sentía el frenesí dentro de la narración. Y eso a mí me gustó mucho. A mí la verdad es que me marcó más por cómo está contada que por la historia que cuenta en sí. Pero Que es que al viva la final música yo se creo llama. que, bueno, por lo menos a mí me pasa, creo que no siempre, claro, hay una cierta evolución, ¿no? En mi vida lectora. Y a lo mejor antes sí que me llamaban más la atención las novelas por la trama, pero ahora, por lo general, las novelas que me gustan es más por la forma, es más por cómo está escrita que por lo que cuenta en sí. Porque al final las Claro. historias se acaban repitiendo más o menos, tienen más o menos el mismo arco dramático casi todas las novelas, ¿no? Pero lo que realmente te llama la atención es la facultad que tiene el escritor para darle una determinada forma que te Mm. llama la atención, ¿no? No sé Sí, si a ti te aunque a mí me pasa o no, no gusta, sé. no, a mí me pasa que me gusta más el equilibrio. Me gusta que me cuenten una historia que me enganche, que me guste o que me lleve a algún lado, pero que a la vez tenga una forma de decirla que me agrade, ¿sabe? Que me impacte o que me sorprenda por X, por Y. El equilibrio me gusta más. Pero bueno, como no siempre es posible, hay novelas que, bueno, tú dices, wow, este tipo me encantó como narró esto. Aunque la historia al final tú dices, al final la historia me da re igual. Pero nada, cuando existe el equilibrio es cuando ya de verdad ya es mi orgasmo lector. Ujú. Vale, la siguiente mía sería El desierto de los tártaros, de Usati, Ah, sí, Busati. que además la leí en un momento complicado, era cuando acababa de llegar, porque bueno, hemos contado que tu proyecto este año ha sido el libro. Yo me mudé, estaba viviendo en Países Bajos y me he ido a Argentina, estoy en Buenos Aires ahora. Y era mi llegada, todo, en fin, hasta que te adaptas, hasta que tienes una casa y tienes muebles y tienes cosas para vivir, pues es un poco complicado y ahí estaba medio en un Airbnb esperando a que llegase mi mudanza y a tener todo cuando estaba leyendo el desierto de los tártaros. Y yo creo que me pilló en un momento especialmente sensible por eso. Y esta obra, que en realidad contar lo que es contar cuenta más bien poco, porque la historia es un chico que se gradúa, se licencia como teniente del ejército, se llama Giovanni Drogo, y lo destinan a una fortaleza que está en la frontera. Más allá se supone que hay un desierto en el que habitan los tártaros, ¿no? Y esa fortaleza está ahí para proteger al país de los tártaros, y se llama la fortaleza Bastiani. Entonces él llega con toda su ilusión y quiere, en fin, él tiene una cierta ambición por ascender, por tener una carrera, y poco a poco él se va dando cuenta de que la vida allí es una vida aburrida en la que
las tareas son muy rutinarias, todo es burocrático, todo es muy protocolario, ¿no? Siempre se hace de la misma forma y no se puede cambiar un ápice como se hacen las cosas. Y su primera reacción es que quiere irse a otro sitio, que lo destinen a otro lugar. Pero bueno, al final se va conformando y va pasando el tiempo, ¿no? Y ya no cuento más. Eso te iba a Em, decir. claro, Que claro. ya me... Pero bueno, la novela es que es eso, es que no es otra cosa, es eso. Entonces es el transcurso del tiempo y el transcurso del tiempo y tú ves como que eso que es una especie de transcurso del tiempo que nos sucede yo creo que a todos, porque al final todo lo que tú haces en tu vida se acaba convirtiendo de alguna forma en rutinario. Y todos de Claro. alguna manera estamos en nuestra fortaleza Bastiani, viviendo. Todos hemos tenido cuando éramos adolescentes o jóvenes un montón de ilusiones por hacer un montón de cosas y poco a poco, cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que hay muchas que no las vas a poder cumplir. Incluso las que cumples te das cuenta de que tampoco era para tanto. Ay, sí. Y esa ilusión como que va perdiendo el brillo, ¿no? Como que al final se convierte un poco en conformismo, ¿no? En conformarte un poco con lo que tienes y a lo mejor cuando de joven tú buscabas la felicidad plena, ahora te conformas con que sea un poco, bueno, la estabilidad ya me va bien. Ay, sí, la tranquilidad es la nueva felicidad. Exacto, exacto, algo así. Sí, me acabas, Pero cuando me dices eso acabas es de... porque ya has Ajá. llegado a la madurez, ¿eh, amigo? Ay, Ya sí, no, la claro, juventud ya. se pasó. David, son 36 años, ¿eh? Que uno se cuida, uno se pone protector solar y se hace limpiezas y se pone cremitas y cositas, pero son 36 palos ya, ¿eh? Sí, sí, Me, sí. me acabo de recordar cuando yo acabo de entrar a la universidad, que yo hice 2 años de Derecho y después me fui a Comunicación Social, que entré el primer año de Derecho, nuevecito en la universidad, yo estaba becado porque vivía muy lejos de la universidad, y recuerdo a una muchacha de periodismo que estaba ahí en una fiesta que había ahí, que se yo, y me dice, con mucho cinismo así, me dice, mírenlos qué contentos a los novatos. No sa- ¿Sabes cómo? Y de eso me dejó pensando así, como diciendo, ¿qué me espera aquí que esta niña me acaba de No soltar saben esto? ellos. Es que da Sí, mucho y coraje luego, cuando llega esa gente amargada, te jode la fiesta. sí, no, pero Y luego al lo más final, cuando cabrón. pasa el tiempo, tú dices, es que es que llevaba razón. Claro, la gente ácida suele tener razón, ¿eh? Y luego ella, con ella como que tuve un vínculo así afectivo, ¿no? Como que nos hicimos medio amiguitos. Y cuando, como ella ya llevaba tiempo, yo recuerdo que yo estuve en su tesis y que ella se iba a graduar y me dijo también otras cosas como que de pensar que acabo de hacer mi tesis creyendo que aprendí algo en la carrera y cuando empiece a trabajar me voy a dar cuenta de que no sé nada. Y digo, what the fuck con esta perra. Que luego me pasó, ¿eh? Cuando yo me gradué, me dije, es que en la carrera me dieron como una introducción y luego cuando te sueltan a trabajar, tú dices, pero, what the fuck, ahora tengo que volver a aprender esto y lo otro y lo otro. No sé si le pasará a todas las profesiones, pero bueno. Pues mira, yo la otra que tengo es un clasicón hiper mega super conocido que es Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Ah, qué que a bonita. mí sí me pareció una novela muy linda, muy linda. Luego conocí a través del podcast de Javier Peña. Vas a escuchar ruido porque los vecinos están siendo Yo muy esa la leí el folclóricos. año pasado, creo. Sí, esa la leí en Eh, 2022. Matar a un ruiseñor me pareció bella y en el podcast de Javier Peña, Grandes Infelices, pues él ahí cuenta un poco de la vida de Harper Lee y tal. Y, Yo no la uff, me conozco muy llamó. bien, no he escuchado ese capítulo concreto, no lo he escuchado, Ay, búscalo, pero tengo la idea porque, de Harper Lee de que fue un poco, fíjate que la tengo como una vida paralela con Carmen Laforet, que escribió Nada, que fue como un bombazo, y ajá, luego ya no fue capaz de superar de su propio superar. éxito. Sí, le pasó, le pasó. Lo que Sí, creo que ¿verdad? Era algo parecido. Carmen Laforet sí escribió algo más, ¿no? Sí, sí, escribió algunos libros Ajá, más, pero no, pero pero, Harper Lee no, Harper Lee pero yo vi se, una vez un el documental en el éxito. que contaba una sirvienta que ella había tenido, una criada, o no sé si alguien contaba que la criada iba, porque ella se encerraba en una casa en el campo, como en una cabañita que tenía para escribir, y que la criada entró y vio que tenía montones y montones de papeles, Carmen Laforet, en la papelera, y la criada le decía, dice, señora, pero usted no escribe, usted solamente rompe. Porque era como que escribía mucho, pero todo lo que escribía nunca le terminaba de satisfacer y lo tiraba. Era como, bueno, Bueno, a ver, excesivamente crítica con lo que... hay gente que no sabe ser feliz, vamos a estar aquí. Entonces, y que se lleva se da mucho palo a sí misma. Y eso tampoco puede ser así. Pero bueno, cada quien con su forma de pensar. Lo que le pasó a Harper Lee fue que ella
el éxito abrumador que tuvo Matar a un Ruiseñor, parece que bueno, la abrumó, para la redundancia, que ya no escribió más nada y parece que se saturó. Y Bueno, aunque luego con los cuentan años, que ella tuvo mucha influencia, mucho que ver en la creación ah, la obra de Truman Capote. de Truman, ah, ¿Cómo se sí, La llama? Sangre Fría. A Sangre Fría. Ella Pero estuvo lo muy curioso metida ahí, del lo estuvo caso, ayudando mucho. no. A ver, él pudo escribir La Sangre Fría porque Harper Lee estaba de por medio. Porque imagínate a Truman Capote, que es toda una señora, Sí, pero incluso, en o sea, aquel campo, ella, sí sé lo perdón, que vas ella a fue la decir. que ella Eso fue la es, que me dio, ella lo ayudó con las revisiones, incluso con la escritura de todo, ¿eh? claro, Pero eso ¿sabes lo quería que le decir, que hizo? no es solamente que lo ¿Sabe? ayudase a tener los contactos para poder moverse y No, llegar ella lo a tener ayudó en contacto con todo. eso, con los presos, sino que además ella estuvo en la redacción misma, estuvo pendiente de que En todo todo lo estuviera ayudó, bien. pero ¿sabes lo que le hizo el muy maricón de Truman Capote? Cuando ella tuvo el éxito que tuvo, que ganó el Pulitzer con Matar a un Ruiseñor, Él tenía un Truman poco de Capote, envidia de ella porque él era un y poco habló, diva. pero bueno, tú puedes ser muy diva, pero que lo de diva no te quite lo de buena gente. Entonces lo que hizo fue hablar peste de ella. Y eso para ella debió haberse sentido horripilante, Ya. porque vamos a estar aquí. Cuando yo supe eso de la Truman, pues yo dije, tú asqueroso, báñate. Bueno, en fin. Ay, sí, por Dios. Nada, pero bueno, la novela, vamos a estar aquí. A mí la novela me gustó mucho. Pero tú sabes qué me pasa a mí con la literatura norteamericana, principalmente los renombrados. Es que yo no sé si fue que la carrera me jodió un poco la visión, que también vivo en un país que viven hablando peste de Estados Unidos, pero es que yo a veces siento que todo lo que viene de Estados Unidos está sobrevalorado. Por muy bueno que sea, ojo, hay cosas que merecen el éxito que tienen, pero hay cosas que tienen, y me doy cuenta, por ejemplo, que incluso en España, todo lo que viene de Estados Unidos, la gente se vuelve loca. Literatura norteamericana. No sé qué, ¿sabes? Es como un worshipping, una. ¿Cómo es en español? Porque es pesado que mal me cae cuando se me confunden las cosas. ¿Sabes lo que te digo? Como En que la España gente es verdad que no tenemos un alto concepto de nosotros mismos y que todo lo que viene de fuera hombre, nos parece mejor. Eso casi hombre, siempre y sucede. En España hay muy buenos escritores. Entonces veo que a veces como que, incluso conozco gente que yo no leo nada de España, gente españoles, como que no leen nada de España, no sé qué, y eso me da una rabia, porque entonces leen cualquier caquita que venga de Estados Unidos, buena o mala, y lo suspiro. Entonces, nada, a ver, Matar a un Ruiseñor merece todos los halagos que tiene, A mí me merece parece muy buena novela y sobre todo yo creo, porque fíjate, la exactamente. historia en sí es buena, pero tampoco es para tanto. Pero yo creo que Sí, el gran pero está acierto bien. es haberla escrito desde el punto de vista de una niña. O sea, Exacto. Y porque las cosas que dice en el momento en que lo dijo. sí, Ojo, está todo muy bien, muy bien. No, la verdad que es un novelón. Bueno, está en el top de lo mejor que leí este año, porque a mí me gusta mucho esto de los narradores infantiles, ¿eh? Fíjate que una de mis novelas favoritas es Klaus y Lucas, la trilogía esta de Agatha ujú. Christoph, que es desde el punto de vista de los niños. Otra de mis novelas favoritas es Guardián entre el Centeno, que es un Y has adolescente. leído la otra, que a mí me parece que tiene cierto paralelismo con la de Harper Lee, que es la de Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario. No, esa aún no la he leído, Pues porque no la también tengo es, en lo que pasa es que es físico. una niña ya como preadolescente, pero también está todo visto desde el punto de vista de una niña y es es más compleja que Matar a un ruiseñor. Creo que es bastante más compleja, pero también es muy interesante esa novela. Pero Aparte que ¿sabes qué tiene un pasa título que ya cuando... solo por el título merece la... Sí, Hay que sí. leerla. ¿Qué pasa? Tú sabes que esa frase, el título de esa novela, Madonna, tú sabes que soy muy fan de Madonna. Madonna lo usó para, no para un título de una canción, sino en una frase de una balada que ella canta en el disco Bedtime Stories. Que yo Ujú. recuerdo que estaba oyendo la balada y digo, The Heart is a Lonely Hunter. Pero este es el título de la novela de Carson McCullers. Sí, Pues sí. sí. Pues nada. Nada, Matar a un Ruiseñor, novelazo, novelazo. Y Harper Lee, cuando conozca la historia, búscate el podcast de Javier Peña, porque de verdad que le trae mucha luz con respecto a ella como figura. Y bueno, nada, la novela, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. También, ¿qué pasa? Cuando tú narras una novela desde el punto de vista de un niño, puedes hacer algunas críticas sin caer tanto en la acidez
de cuando tienes un personaje ya más cínico, más adulto, más dañado por la Es que vida, al ¿me final entiendes? sí que hay un cierto cinismo, lo que pasa es que como lo estás haciendo desde el punto de vista de un niño y nosotros tenemos la inocencia asociada a la infancia, pues lo vemos como que el niño parece que no se está dando cuenta de lo que está diciendo, pero claro, detrás hay un autor que sí que se está dando cuenta perfectamente de lo que está diciendo. Y ahí es donde radica la dificultad, en que Claro, ese claro, adulto tiene que escribir desde el punto de vista del niño y, claro, uff, claro, eso es dificilísimo. muy difícil. Entonces tú Em, ahora, vale, pues la siguiente mía, buah, la siguiente mía fue de verdad un shock. El Osteno pájaro de la noche de Donoso. No sé, me produjo tantas emociones esta novela, de verdad. Em, yo creo que es como una evolución bueno, es más ambiciosa, pero es como una evolución de Pedro Páramo. Me parece que tiene muchas cosas en común con Pedro Páramo. ya, Y también hay cositas como de la Celestina, ¿no? Yo veo esas viejas que parecen de las pinturas negras de Goya. Em, un personaje que hay, el de la Peta Ponce, que es como una especie de alcahueta, medio bruja, que la Celestina también, la Celestina era una vieja alcahueta, pero además también hacía como abortos, ¿no? Y le reparaba el himen a las mujeres para que parecieran vírgenes de nuevo y tal, era como una especie de bruja y de personaje oscuro, ¿no? Y esos personajes tan oscuros, tan retorcidos que plantea Donoso, ese ambiente tan cerrado, tan claustrofóbico, porque casi todo se desarrolla dentro de una especie de orfanato, pero también es una casa donde hay personas ancianas viviendo y viven en unas condiciones muy malas y hay un par de monjas allí cuidándolas. Y es un mundo cerrado y además se va cerrando cada vez más porque el personaje principal que se llama, bueno, que es el mudito, eh, va tapiando, va cerrando todas las ventanas y cada vez hay menos espacio para ver la luz. Es como cada vez un espacio más cerrado y más claustrofóbico. Estoy contando solo una parte porque en realidad el libro es muy confuso. Hay muchísimas y es cosas y un es un poco... tochito. Sí, sí, es largo. Y es como un sueño, más que un sueño, una pesadilla. eh, ¿Es onírico también? Sí, sí, da la sensación todo el rato de que estás metido dentro de un sueño, pero más que un sueño, una pesadilla, ¿no? Y es muy simbólico, hay muchos símbolos, en realidad todo tiene un porqué, ¿no? Y es el fondo, el trasfondo, lo que quiere contar es muy parecido al de Pedro Páramo. En Pedro Páramo se habla, por ejemplo, mucho de los murmullos, y aquí se habla mucho de dicen y dicen y dicen, ¿no? De lo que dice la gente, de las cosas que se oyen, de la tradición oral, de lo que no es cultura, Escrita o plasmada. claro, de lo que no es cultura positiva, sino que es algo, bueno, pues un poco supersticioso, ¿no? Las supersticiones y la gente de abajo, la gente inculta, la gente a la que nadie se para a mirar demasiado tiempo, ¿no? Todo esa, y luego la Que hay una novela es que además riqueza. tiene mucho de sexual, es muy retorcida, muy pervertida en algunos momentos, pero además es que hay relaciones sexuales, pero muy desviadas, pero mucho, ¿eh? O sea, más de lo que te puedas imaginar. Tú sabes que Y el título de la novela me remonta automáticamente, no sé por qué, a, a la canción Mob Scene de Marilyn Mason, que la tiene un video novela también está, el título rarísimo. está cogido de algún poema en inglés, de algún trozo en inglés, pero no recuerdo exactamente. Está al principio de la novela, lo pone, pero no recuerdo, pero era algo en inglés. Yo no sé por qué me pasa eso. Cuando yo veo, yo tengo el libro que compré en la edición del País, una preciosa edición, y lo tengo siempre, me queda muy frente a mí cuando me siento en el sillón. Y cuando leo, ¿sabe? El título, El obsceno pájaro de la noche, me viene a la mente Marilyn Mason con el videoclip de Mob Scene. Ujú. Pues eso, al final es un mundo de monstruos y de personas que se ven como retorcidas, deformes, ¿no? En ese especie de orfanato que te estoy describiendo, eh, hay unos santos, unas esculturas de santos que se han ido cayendo a trozos, porque además es un mundo que está cayéndose, se está derruyendo. Sí, al final es un poco una metáfora de esa América Latina eh,
Hecha mierda. Claro, claro, sí, de esa América Latina que nos vendían también durante el boom, ¿no? Que era así como que todo se iba descomponiendo, ¿no? Y además, bueno, pues había unos santos que estaban las esculturas caídas a trozos y ellos para reconstruirlas, las reconstruían, pero iban poniendo unos trozos de unos santos en otros y iban creando seres que tenían más brazos o tenían dos cabezas o de repente no tenían cabeza pero tenían una mano que les salía del cuello, ¿sabes? Ese tipo Se de pudiera seres. decir, David, se pudiera decir que en el Océano Pájaro de la Noche José Donoso como que crea una especie de mitología muy personal, por llamarla de algún modo, no mitología, Pero mitología. muy oscura, es una pintura negra de Goya. Esas pinturas en las que se ven esas viejas sin dientes, Me riéndose, pero de encanta. una forma rara y con esas luces que desde abajo que le deforman más Sí, todavía la sí. cara alrededor de un caldero, porque son viejas que viven allí casi casi en la indigencia y que nadie se ocupa de ellas y que tienen bolsas llenas de cosas que las guardan debajo de la cama y siempre están rebuscando y si alguna se muere, enseguida van a ver lo que ha dejado para cogerlo y llevárselo, ¿sabes? Son gente que por un lado te provocan repulsión, pero por otro lado te dan mucha lástima. Es un mundo muy oscuro. eh, David, yo vivo en Cuba, sé de lo que hablas. Esas viejitas ya las he visto yo a claro, claro, montones. es que al final es una radiografía, está haciendo una radiografía, supongo, del Chile de aquella época. La novela se escribió en el 70, pero a mí es verdad que aparte de que he dicho antes que me gustan las novelas largas, me suelen gustar oscuras. Me suelen gustar las novelas que tienen... Yo voy a pasar por Son... alto este momento en el que puedo aprovecharme de tus palabras para sacar una broma de corte sexual en que dijiste que te gusta larga y oscura y vamos a seguir con el tema. ¿Ok? Y Ay, ¿quién bueno, me mira, manda? No sabía dónde voy me a estaba aprovechar, metiendo. voy a aprovechar este momento así sexual eh, para hablarte de la otra novela que me gustó a mí, de mi top, que es Plástico Cruel del argentino José Esbarra. Plástico Cruel es una novelita también breve, bastante lírica, poco teatral, con capítulos muy cortos, ya de capítulos súper cortos, y una novela rarísima, porque es como en el extrarradio argentino, un barrio bajísimo. Hay un personaje que se llama La Rata, que es un personaje que luego José Barra retoma en otra obra. Hay también niñas de bien llevadas, arrastradas hacia el mal vivir. Pero él hace como un retrato de la clase alta y la clase baja argentina, pero de una forma, eh, es humorística, es lírica, es grosera, lo tiene todo. Y a mí me gustó muchísimo. Entonces hay un personaje trans que está enamorado o enamorada de este chico que es el mala cabeza, el malandrín protagónico del que del que todo el mundo está enamorado. Entonces la trans lo admite en el cuchitril en el que vive y entonces el muchacho está también con una chica de bien a la cual arrastra a su bajo mundo. Pero esta chica de bien en su casa nadie le hace caso, son de clase alta, la mamá no entiende nada de lo que la muchacha le dice, tergiversa todo. Pero en esto está también esto de que a veces no queremos ver las cosas, ¿sabes? Esta mamá que vive en su mundo perfecto de ama de casa adinerada, cuando la hija le suelta las barrabasadas que le suelta, la mamá como que tergiversa lo que la hija le dice, como para no ver la realidad. Y luego te describe todo este bajo mundo. Es una historia media absurda también, pero a mí me gustó tanto como está narrada, toda la poesía que contiene, todo lo grosero convertido en arte que contiene la novela, que a mí José Barra me dejó loco, me encantó. José Barra es un autor argentino gay, poeta también, escribió guiones, trabajó para la televisión y murió de SIDA en los 90 como tantos otros Mira, grandes pues no lo artistas. conocía y ahora este año que viene, que para mí va a ser un año en el que, no de forma exclusiva, pero sí me voy a centrar bastante en descubrir toda esa parte de literatura argentina que tengo Hombre, muchísima gana, claro, porque a mí me parece que además, Argentina es uno de los países que en riquísimo, literatura, sí, un país es de los que riquísimo. más me llama la atención. Creo que supieron crear algo diferente y es un sello propio. Sí, sí. Pero Y, además, te voy a dar y a otra este autor no noticia. lo conocía. Mira que tengo muchos en el radar, he estado buscando muchos nombres, muchos Bueno, en España ni te, se conocen ni llegan, pero bueno, te este cuento de José no lo tenía Barra, en el radar. que ya que estás en Buenos Aires, sus herederos, que es la hermana y una sobrina,
crearon una pequeña editorial con su nombre. Se llama José Esbarra. Ujú. Y en ella están como haciendo ediciones más completas y más curadas de toda la obra de él. Y creo que vas a poder encontrar fácilmente esta novela, se llama Plástico Cruel. Ah, Fue pues me lo bastante apunto. popular en Brasil también, en casi toda Latinoamérica tuvo como buen renombre. A mí me gustó mucho, yo la disfruté un montón, la verdad. Y sí se la recomiendo a la gente porque además no, a ver, a la gente que le guste también la literatura un poco más experimental, no la típica historia con lenguaje neutro y con un sujeto que busca un objeto y así. No, no, esto es más, tiene sus pequeños vuelos y tal. Ay, pero a Más mí me pareció arriesgado, ¿no? espectacular. Sí, pero me pareció espectacular y súper divertida y tiene momentos que me recordaron un poco a Tom Sharp, los diálogos con la madre rica principalmente, que tergiversaba todo lo que la hija le decía. Tiene Ujú. cosas muy absurdas, la verdad. A mí me encantó. Bueno, pues ahí queda. ¿Et vous? Pues el siguiente mío, que creo que en este a lo mejor no estamos tan de acuerdo. Este fue una especie de lectura conjunta que hicimos, no fue una lectura conjunta, pero yo lo leí, luego tú lo leíste un poco después, que es Mientras agonizo de Faulkner, Ay, sí. que además para mí ha quedado en el altar los mejores libros que he leído siempre. O sea, me parece una novela increíble, increíble. Para, para haberla escrito además en el año 1930. Mm, Bueno, nos habla de la familia Bundren, pero también es flujo de conciencia, pero es flujo de conciencia desde cada uno de los distintos miembros de la familia. La historia es que la madre está muy enferma y está muriendo. Y el padre le había prometido que la iba a llevar a su ciudad natal para enterrarla allí. Y entonces, una vez que la madre fallece, la meten en el ataúd, la meten en un carro de caballos y empiezan una odisea hasta que llegan al sitio o no sabemos lo que sucede. Ya no cuento más. Obviamente cada uno tiene sus propias motivaciones y la trama, las historias de cada uno de ellos es totalmente diferente. y las Incluso, voces. claro, las voces, es que eso es lo que me gusta, que son un montón, no recuerdo cuántos son, pero Son al como 5 hijos, menos ¿no? 6 Y 7 sí. las yernas también. Claro, y luego van apareciendo también los vecinos y la gente con la que se van encontrando por el camino. Incluso La Muerta tiene un capítulo que me parece fantástico, es el que más me gustó. Literalmente. Sí, es el que más me gustó porque además es un capítulo en el que hace metaliteratura, porque al final está hablando de las palabras y de la importancia de las palabras, ¿no? Sí. Y Pero describe luego un ambiente además tan te precario. da pie a ver bueno, es gótico sureño, entonces tiene Mm, los mismos temas que luego heredaría el realismo mágico, porque al final viene de ahí, que son esos personajes de clase baja, que son un poco zafios, son un poco egoístas, son gente atrasada, que viven un poco aislados. Casi todas las novelas del gótico sureño, los personajes están bastante aislados, mm. como en aldeitas o viven en casas solitarias, ¿no? Y tienen muy pocos vecinos. Es una novela que además a mí me pasa mucho. Yo, a diferencia de ti también, no me quedo tanto con la sensación que tengo del libro cuando lo he leído, sino que yo necesito después hacer una digestión. Y este es de los que no me ha abandonado. Fíjate Mira que tú. después, este mismo año, he leído también Luz de Agosto de Faulkner y también me parece, Faulkner escribe maravillosamente bien y Luz de Agosto también es una buena obra, pero técnicamente no está al nivel de Mientras agonizo, para mí por lo menos. O sea, la otra es una novela mucho más... Luz de Agosto es más convencional, es una novela más plana, no tiene la riqueza en cuanto a recursos que tiene Mientras agonizo. A mí esta novela me llamó mucho la atención y es otra de las que con el tiempo pienso releer. Tampoco creo que sea para todo el mundo. Creo que es una novela que Claro. tiene una cierta complejidad, por lo menos, en fin, tiene que ser un lector que ya tenga una cierta experiencia, ¿no? Pero me parece, bueno, de lo mejor que he leído nunca. Bueno, tú sabes que yo cuando lo leí a mí no me impactó tanto. Sí celebro mucho todo lo de la técnica y lo de las voces de los personajes y tal, pero a mí me llegó un punto en que ya me resultaba tedioso. Pero bueno, quizá también era el momento, ¿eh? Hay cosas que uno la coge en el momento que no es. Pero yo sí sé que la voy a volver a leer en algún otro momento y sí me va a gustar. Algo me lo dice. No como otras cosas que uno Es que deja que tú además dices, es ay, no, ahí no. o sea, porque
es la forma en la que ahonda dentro de la personalidad de cada uno y hasta el punto de que empiezas a ver cuáles son las contradicciones que tienen consigo mismos y Mm. cómo se mienten a sí mismos para satisfacer sus necesidades de forma egoísta y al final incluso los miembros de su propia familia no les importan tanto como pueda parecer. No sé, es una novela que si la analizas bien tiene muchas cosas. ¿Recuerdas que cuando la debatimos, que no fue lectura conjunta, pero la debatimos, Ujú. terminamos linkeándola con el estilo de Manuel Puig, que hablamos Sí, porque yo te de hablaba cómo de un... Faulkner, Sí, yo te hablaba de que yo había visto una charla de Piglia, que a mí Piglia me encanta. No he leído nada de él todavía, pero me encantan las conferencias de Piglia, en la que él hablaba sobre el uso de la tecnología o el avance tecnológico que ha habido asociado a la literatura. Y sí, hablaba, pues mira, por ejemplo, hablaba de La carretera, que se había escrito en un solo rollo y que eso hacía que la lectura tuviese una agilidad distinta o un ritmo diferente, ¿no? Porque era un mm, papel en un solo rollo, que de hecho por internet se puede encontrar por ahí la foto del rollo de papel continuo en el que se escribió. Y hablaba también de que Manuel Puig lo hacía mediante el uso de la grabadora, que fue una cosa que sí, sí que existía anteriormente, pero que no se popularizó hasta los años finales de los 70, los 80, donde ya existían grabadoras portátiles que tú podías llevar a cualquier sitio y grabar. Incluso él contaba, creo recordar, que en El beso de la mujer araña, al personaje de Vicente, que es el disidente político, era un disidente que él había grabado una cinta con él y los diálogos eran casi, casi, casi textuales, lo mismo que el otro le había dicho y que de hecho después tuvo problemas legales porque el otro lo denunció y tal. Y entonces ay, lo mira qué que bien, tú y yo estuvimos hablando era que yo te decía que para mí tiene mucho mérito lo que hizo Faulkner porque creó 8 personalidades diferentes con su propio lenguaje, que es el lenguaje local del sur de los Estados Unidos, bueno, de esa región que él creó, ¿no? Pero vamos, que es el sur de los Estados Unidos al final. que ojo, al final no sabemos también a quiénes conocía Faulkner y a quién le pudo haber, de quién pudo haber tomado ciertas formas de hablar y Claro, claro, pensar, que obviamente, eso es obviamente de algún normal, sitio lo ha tomado, pero no lo ha cogido y lo claro, ha copiado de una conversación textual, ¿sabes? claro, claro, Que ahí es más fácil, como estás copiando las palabras, directamente las expresiones las tienes hechas, de la otra forma tienes que pensar. Y también inventarlas, hablábamos claro. de Pedro Páramo en este sentido, de que las expresiones y el lenguaje que creó Rulfo no era un lenguaje que realmente existiese en México, es un lenguaje inventado, como el lenguaje que utiliza Borges no es el lenguaje exacto de Buenos Aires, es un lenguaje inventado, pero es verdad que da el pego. Claro, Y está muy bien construido. Al final tú cuando lees ficción lo que quieres es que te hagan ficción, ¿no? exactamente. Pues mira, yo la otra que tengo así de este año que me impactó mucho fue Las Memorias de Lord Byron de Robert Nier. Hoy pensaba que me ibas a, Eh, que me ibas a pisar el último que me queda. no, no sé, no sé. Bueno, ya me dirás. Pues mira, La Memoria de Lord Byron es otra novela breve, novela histórica, que novela, memoria, no pasa, pasa por lo biográfico sin ser netamente ninguno de todo eso. Es como novela biográfica, qué sé yo, histórica, pero a mí me pareció una cosa muy linda, está hermosamente escrita, breve como me gusta a mí, y me abrió las puertas a la vida de Lord Byron sin ser un gran tocho histórico de estos, ¿sabes? No, descubrí cosas que no sabía, como lo del corazón de Percy Shelley, que Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, pues lo guardó en una jarra. Ah, mira, no, yo Eh, tampoco lo sabía. sí, sí, el corazón de él fue guardado en una jarra, una cosa así súper creepy, qué victoriano todo, ¿no? Eh, pues conocí mucho más sobre la vida de Lord Sí, Byron menos que mal que fue el corazón lo que guardó. sí, ¿no? Sí, Y que no el por ahí rabo como está, Rasputín, por ahí, Ras de Rasputín, exacto. el rabaco de Rasputín. Pues, pues nada, la vida esta de Lord Byron que ha sido tan mitificada, realmente me pareció una novela maravillosa. Y que además no intentó ni romantizar a Lord Byron, ni excusarlo, ni crear como... No, simplemente fue como a los hechos,
a los hechos y así me pareció a mí, ¿no? También está lo clásico de siempre, la clásica reunión esta donde estaba este hombre Polidori, Percy Shelley, Mary Shelley, la otra y la otra, de donde salió el Frankenstein y qué sé yo, y el El vampiro y... vampiro. Exacto. Pero bueno, va más sobre la vida de verdad de Lord Byron, que creo que yo esa novelita la voy a releer en algún punto porque ahora que pienso en ella, pues hay detallitos así que se me han ido, porque hubo cosas como que me marcaron tanto que no ni siquiera tienen que ver con él, que digo, esto en algún momento yo lo voy a releer porque me llamó mucho la atención. ¿Y esta es de esas novelas que te inspira a ti para luego crear algo? Esta no, O no realmente? O te inspiran más? O sea, me em, gustó, pero no me inspiró. vale, no, A ver, de la hecho, pregunta mía ajá, bien hecha es, ¿te inspiran más las novelas que tienen un tema que a ti te gusta o te inspiran más las novelas que tienen una forma, un juego con las palabras que te llama la atención? cuando tú Porque dices tu forma de inspirar es que escribir me, es bastante juguetona, de jugar mucho con las palabras, ¿no? sí, sí, porque es que yo soy así es que en mi familia somos así de jodedores y vivimos, somos un poco infantilones a la hora de expresarnos a veces. Pero a mí me pasa algo, David, es que a veces me toma por sorpresa lo que me inspira. Cuando tú eres creativo, a veces tú estás en lo tuyo y de pronto sucede algo o ves o escuchas una palabra y esa palabra detona algo y de ahí sale todo un tren de ideas. Eso a mí me Claro. pasa muchísimo. Y luego hay cosas como, que eso era otra de las cosas que te iba a hablar hoy, que era las dos novelas que abandoné, no porque no me gustaran, sino porque me inspiraron tanto a escribir que no pude terminarla de leer. Entonces, cada vez que la vuelvo a empezar a leer, pues vuelvo a tener deseo de escribir. Ujú. Que fue La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, y Cobra de Severo Sarduy. Que bueno, Cobra ahora le estamos leyendo tú y yo en lectura conjunta y es un clavo, es una Le cosa vamos difícil y sí, sí, dando tiempecito, nos la vamos leyendo sí, a porque la intervalos, cobra te da porque la cobra te da unas mordidas que te marea. Pero, pero sin embargo, yo me dije, yo quiero escribir algo un poco a lo cobra, pero sin ser tan denso y tan pesado y tan infumable. Un poco a lo yo, bebiendo de Severo Sarduy. Y de ahí salió Trachedonia, que tú me ayudaste un montón con algunas ideas en Trachedonia. eso Pero bueno, quería esas decirte fueron, también, que tienes un par de bollos en el horno, ¿no? sí, sí, claro. Y entonces, pues, nada, por ahí fueron las inspiraciones. Ahora dime tú la otra que te queda de las 5 lecturas que más te gustaron del año. Bueno, pues la última novela mía, que por eso te decía que pensaba que me ibas a pisar cuando has dicho Memorias de Lord Byron, son las Memorias de Adriano, que además es el último libro que he leído, que lo he acabado hace unos días. No puedo creer que tú y yo hayamos terminado el top 5 los dos con una novela que empieza Las Memorias. Sí, 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 sí. Mira tú. Sí, sí, hemos acabado igual. Pues me ha encantado, me ha parecido una Eso también maravilla. sonó un poco sexual. Hemos acabado igual. Al mismo tiempo, ¿no? No, no me hagas caso, no me hagas caso. No había leído nada antes de Marguerite Yourcenar y la verdad que es un descubrimiento porque tiene una prosa exquisita, vamos, deliciosa, me ha Hijo, encantado. para darle besos. Sí, me ha recordado un poco, aunque a mí aquel libro no me gustó tanto, debo decir. Es bueno, es muy bueno y sé que hay muchos fans por ahí, pero para mí no me gustó tanto porque a lo mejor el tema no me llamaba tanto la atención, que es El gato pardo de No sé. Tomás y de Giuseppe Lampedusa. Tomás de Lampedusa, ¿no? Sí. Pues es ese tipo de prosa que quizá es un poco old school, ¿vale? Un Mm. poco más pasada de moda, ¿no? Y un poco, hay quien la puede ver un poco pomposa, pero que funciona. Con determinado tipo de novelas funciona. Y en esta yo creo que da en el clavo. Sí, sí. Para mí Adriano es un emperador al que le tengo cierto cariño, ¿no? O lo siento cercano porque nació en España y nació en Andalucía y yo soy andaluz y entonces, bueno, pues me llama la atención. Entonces, Yurcenar lo que hace es ponerse en la piel de Adriano y redacta como que él ya es anciano y está redactando sus memorias para su nieto legal, digamos, es el ahijado de su ahijado, el que luego será el emperador Marco Aurelio. Y ahí, pues bueno, le cuenta un poco toda su vida, hace un repaso de todos sus triunfos, pero también de sus derrotas, es un poco crítico consigo mismo y reconoce cuáles han sido los errores que haya podido tener. Y la verdad que la novela es maravillosa porque ves
eh, a contraluz todo la personalidad y todo. Yo creo que aquí Yurcenar hizo un ejercicio enorme de búsqueda de fuentes, de recopilación de información, porque realmente te presenta al emperador desde muchos puntos de vista y crea un personaje que es muy, muy rico. Sí, sí. Además, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en ese momento que lo escribió, este libro se publicó en el año 51, hacía relativamente poco que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Europa venía de un momento en el que la guerra había tenido un papel, bueno, pues preponderante, ¿no? En todo el devenir, en todo lo que había sucedido. Y era el momento de empezar a replantearse cómo vivir en paz, ¿no? Cómo dejar atrás esa guerra. Y lo que hace Adriano es justo eso, porque hasta que él llega al imperio, hasta que él es emperador, todos los emperadores anteriores habían sido emperadores guerreros, Trajano había sido un guerrero, y toda su política se había basado en intentar expandir las fronteras del imperio, ¿no? De hecho, Trajano Claro. acabó su última campaña, que no le salió bien, pero bueno, fue una campaña, fue en Mesopotamia, ¿no? Y hasta el último día de ser emperador había estado guerreando. Y en cambio Adriano es el primero que dice, bueno, esto ya es suficientemente grande, las fronteras que tenemos aquí dentro hay muchísimo, vamos a dedicarnos a intentar gestionar lo que tenemos, gestionarlo bien para que esto funcione, porque había muchos problemas internos, ¿no? Habían crecido tan rápido que no se habían preocupado muy bien de asentar un mundo en el que en vez de guerrear, pues hubiese lugar para el diálogo, para llegar a acuerdos con los pueblos que había en las fronteras, ¿no? Y un mundo que al final estuviese no solamente en paz, sino que diera lugar a un cierto florecimiento, ¿no? De economía, del arte y tal. Aparte, él era un enamorado de Grecia, era un enamorado del pensamiento griego, era poeta, tenía ciertos versos escritos y se le podía asociar de alguna manera con el estoicismo. Qué bien. Pero luego al final de todo el libro lo que te das cuenta es de que un emperador que había hecho tantas cosas buenas y tantas cosas bien, eh, en cambio, eh, un emperador que había estado viajando constantemente, porque casi no estuvo en Roma, estuvo desde la Britania, ¿no? Desde Reino Unido, donde hizo el famoso muro de Adriano, que es el muro que separa Escocia, digamos, de la parte de abajo de la isla de Gran Bretaña, hasta Armenia, pero además no una vez, sino montones de veces, Rumanía, Alemania, Países Bajos, eh, en fin, estuvo en Egipto, estuvo en Jordania, es que estuvo en todos lados que ni siquiera nosotros hoy día viajamos tanto como viajó este hombre. Claro. Y después de todo eso, de todo lo que había conseguido y de ser la persona más importante del imperio, probablemente más importante en esa época de la historia, lo más importante para él fue el amor que tenía por Antinoo. O sea, al final lo que marcó su vida un poco fue eso, el amor que sentía por ese compañero, ese chico joven. Ha habido mucho debate con el tema de Antinoo, no se sabe si realmente Antinoo estaba enamorado de él o si Antinoo, bueno, hay quien habla de pederastia, de violación, no se puede saber, pero es verdad que el mundo en aquella época funcionaba de una manera muy diferente a cómo funciona ahora, ¿no? No tiene nada que Claro. ver y creo No, que no es extrapolable. y lo que te Eh, iba a decir es que Marguerite Yourcenar era como muy de estos temas, porque yo lo que me leí de ella fue Alexis o el Tratado del Inútil Combate, que también habla de esto de época, es un personaje homosexual, y es como que parece que a ella le gustaba el tema, ¿eh? entonces, aunque yo este libro no diría que es un libro LGBT, pero tiene algo, claro, tiene la parte Claro, importante, la parte jugosa del libro está ahí, en el amor que él sentía. Pues luego Antinoo se suicidó y se supone, la historia oficial dice que se suicidó para hacer una ofrenda, como para hacer una especie de ritual para que no le pasara nada malo a Adriano, ¿no? Como para bendecir a Adriano, de tanto como lo madre quería. mía. También se mezcla como un poco con que él quería ser recordado como alguien joven, como que no quería envejecer, porque era una belleza y todo el mundo lo veía bueno, como un chico muy bello, ¿no? Y luego vemos a un Adriano ya un poco mayor que cuando pierde ese amor, bueno, pierde toda la ilusión por todo,
Él estaba casado, tenía su mujer, pero su matrimonio no, desde el primer momento no funcionó bien, era una persona con la que no se entendía y ella vivía en Roma y él iba viajando por el imperio. Y bueno, y cuando este chico muere, lo deifica, ¿no? Lo convierte en un dios y empieza a abrir templos para adorar a Antinoo. Y hay, bueno, se hicieron miles de esculturas de la cara y del busto de Antinoo. Hay montones por ahí. Tú puedes buscar en internet y encuentras montones de esculturas con el busto y la cara de Antinoo. Qué bueno es mezclarse con los grandes. Mírate, hay una figura, Friné, que fue una cortesana también de cuando el Imperio Romano y tal, que fue musa de estatuas de todo tipo de obras de arte, simplemente porque nada, tenía unas tetas hermosas, tenía tremendo cuerpón, incluso fue acusada y eso es una historia, la puedes buscar, y dicen que en el juicio, porque se hizo una estatua de Afrodita inspirada en el cuerpo de ella, y la acusan por algún tipo de escándalo en la época, qué sé yo, y los jueces le dijeron que se quitara las vestiduras, ella se queda desnuda, y ya el veredicto fue, es que eres tan hermosa que no viene al caso matarte. Que a lo mejor es ¿Sabes? mentira, a lo mejor ni siquiera era tan hermosa, pero simplemente tuvo en ese momento. Mira, uno al hilo de lo que tú dices, de que no hay nada mejor que juntarse con los poderosos, a mí me parece que otro caso es Cleopatra, que luego se ha demostrado que Sí, ni era tan guapa, así mismo. pero es que además, a ver si me puedes decir alguno de los faraones que hubo justo antes de Cleopatra. No, O ni sea, idea. de los 5 o 6 anteriores a ella y después de Cleopatra, que sí que es verdad que, bueno, me puedes decir, es que ella es la última y después ya el Imperio Romano, Egipto pasa a formar parte del Imperio Romano. Vale, pero entonces había gobernadores. ¿Qué gobernadores hubo en Egipto? ¿Cuáles son los nombres? Yo Claro, frito, frito. claro, al final ella pasó a la historia. ¿Por qué pasó? Pues porque había estado con Julio César y había estado con Marco Antonio. Si no, probablemente, Claro, pues no. de cama en cama. Es que Claro. al final, por muy puritanitos que nos hagamos y por muy religiositos que al final a todo el mundo le encanta la salsa de los encames y de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. De hecho, Sí, sí. Mira, y ya que estamos con una de los las... encames y estamos con el salseo histórico un poco y vamos a seguir salseando, pues ahora lo que yo quiero es que me digas qué libros, que me hagas un poquito de hate y me digas qué libros has odiado de los que has leído este año. Bueno, precisamente hablando de cama, Deseo, de el Frie de... ¿Cómo se pronuncia, El Frie Jelinek, de bueno, o Jelinek, Jelinek, no sé. esa señora. Pues Deseo me pareció infumable. Era una cosa, tú sabes que yo le entré con ganas, porque a mí me encanta la literatura erótica, y digo, bueno, Deseo, oh, qué bien, la portada, que esa mujer así como en plan bondage, no Y sé qué, el libro una tenía su sinopsis atrás y salsa, ¿eh? tal. El libro Sí, sí, había sí, unas un escenas de retorcimiento, alto sí, voltaje. sí, claro, pero a mí no me da, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Esta mujer no, es que es su estilo, por supuesto, se respeta, qué sé yo, pero no era para mí. No era para mí. No A mí esa. me costó Quizá mucho me leo. trabajo ese libro. Lo acabé, Es que pero me costó mucho trabajo porque tenía una prosa tan, tan, tan poética, pero además tan espesa. Había tantas figuras retóricas juntas, unas es amontonadas eso. encima de otras, Es que eso. no No te era dejaba tanto por lo entender ni siquiera lo lírico. que estabas leyendo. Tenías que hacer un Exacto. esfuerzo para entender qué No era estaba tanto. sucediendo ahí. No era tanto lo poético, porque hay montones de novelas poéticas que a mí me encantan. Es que no se entendía ni papa. Ella te montaba una cosa, era como que para Era describirte muy, una muy sala barroca. Era un poco, yo te la he comparado alguna vez con Cobra de de Pedro Severo Sarduy. Sarduy. Son diferentes, Pero no tienen yo, nada que ver. exacto. Pero a Pero, ver, pero las dos es están ahí en infumable. ese punto en el que van juntando, amontonando las figuras retóricas. Pasa que Sí, sí, en sí. el caso de ella En mi eran más las mente, figuras retóricas, en el caso de Sarduy, a mí me da la sensación, a ver si te parece que el símil es bueno, pero a mí me parece que él lo que hace es que él es como las urracas, y en un mismo párrafo, él, lo mismo que las urracas o los cuervos almacenan objetos brillantitos y tal, pues él en el mismo ajá, párrafo va metiendo un montón de objetos diferentes, de, no sé, tejidos ricos, de volutas, de crucifijos, no sé, de incensarios, cosas así, las va metiendo todas, todas, todas en un párrafo y de repente
tú lees un párrafo en el que hay tantas cosas que no sabes, Sí, sí. A mí con sabes dónde Jelinek me está. pasaba que era como que me quería, por ejemplo, la comparación que hago es como querer describir el cuerpo humano. Y ella empezaba describiéndote de pronto las células y pasaba, en vez de subir o algo, pasaba a describirte un ojo. Y después pasaba y te decía, no, porque el dedo. Y después pasaba y te decía, no, porque el pie. ¿Sabes? Era muy random todo, muy tirado ahí, un reguero de tarecos ahí. Y tú tenías que descifrar ahí, ¿sabes? Como, no, mi hermana, no me robes mi tiempo así. Te lo regalo. Quédate con tu novela. No me gustó. Y luego, el otro hate, El mar de John Banville. Madre del amor hermoso. Que me perdone John Banville y todas las reviews positivas que tiene ese señor también es un libro de anagrama. Tú sabes que anagrama te colma toda la contraportada de todas las cosas lindas que han dicho de los autores. Sí, Que sí, a este punto sí. me doy cuenta de que algunas cosas son pagadas o agenciadas o por amistad. En fin, es que eso también está bien. Ese El también fue tipo no lectura conjunta. Veo que hemos tenido bastantes lecturas conjuntas que no nos han gustado. Sí, pero compadre, el mar de John Banville es como que es aburrido a más no poder. Daba 30.000 Eh, vueltas. sí, no, desde luego no es la lectura de mi vida, ni de lejos. No, no, yo no quiero volver a leer Y también me absolutamente nada más pareció en de ese algún hombre. momento, se me hizo un poco aburrido, sí. Muy aburrido. Me Sí. contaba cosas que no venían a cuento, la historia. Y si tú me dijeras, mira, es aburrido, pero al final me quedé con algo de la historia así, como que, wow, no había nada, ni una historia original, ni un lenguaje que tú dijeras, wow, ¿sabes? No había absolutamente nada. Era una Mira, al cosa, hilo de eso hay algo que yo quería contar, y es que este año, no sé por qué, se me han ido acumulando una serie de lecturas que todas tienen el mismo tema o temas muy parecidos. Son libros que van sobre la memoria. Yo que de hecho que quiero, o en algún momento, no sé si lo haré, un reel hablando de cinco, no sé si son 4 o 5 libros que van sobre ese tema, ¿no? El tema de la memoria, de cómo la deformamos cada vez que acudimos a ella, de cómo nos la vamos construyendo a nuestra imagen y semejanza, como todo lo que pasa por nuestra mente. Y además son libros en los que también aparece de alguna forma la amistad. Y El mar sería uno de ellos. El otro es el de Maxwell, que me encantó, el de Adiós hasta mañana. ujú, Luego El sentido de un final, de Barnes, de Julian Barnes. Y Reencuentro, es que no sé si se llama Reencuentro, yo lo leí en inglés. Creo que se llama Reencuentro, de Fred Ullman, que ese tú sí lo habías leído, ese es muy cortito. sí, 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 más o menos Pues me se me han acuerdo ido ahora. acumulando todos esos libros que van Ah, todos sobre sí, el la de mismo los tema. amigos esto de la guerra, que se Sí, sí, encuentran pero después no de la cuentes el guerra y tal. final. No. Es una novela. A mí me gustó mucho esa novelita, chico. La verdad que sí me gustó. Bueno, yo es que no soy de novelitas, no sé. Me pareció que está bien, pero mira, a mí con esa novelita me pasó una cosa, que me pasó con otra, bueno, con algunas otras. Y es que no me gusta que se note el sentimentalismo, es decir, no me gusta que se note que el autor está buscándome la lagrimita. Y creo que en esa novela se le ve la costura. Bueno, a mí no me pareció mal. Entonces, creo que es una novela que para un lector principiante está bastante bien, es digna, pero no me parece una obra redonda, ni de lejos, ¿eh? Bueno, a mí me gustó, chico. Y yo tengo dos lecturas más que añadir a las que me gustaron ya fuera del top, que es La ciudad y el pilar de sal de Gore Vidal. Me pareció súper atrevida para su época. Incluso Thomas Mann la celebró muchísimo. La leí y me dije, pero ¿en serio esto retrata los años 20, 30? Si parece que me estás retratando los 90 o los 2000. Es una cosa que me pareció espectacular. Y La mítica máquina de karaoke del mexicano Juan Pablo Ramos, que es una novela bien contemporánea, publicada hace como un año o algo así, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Ujú. A mí me pareció La mítica máquina de karaoke una novela espectacular, muy musical, como me gusta a mí también. Eh, Tanto La ciudad y el pilar de sal de Gore Vidal como La mítica máquina de karaoke son LGTB, dos épocas diferentes, dos países diferentes, dos discursos muy diferentes, pero me parecieron espectaculares. Son breves y son divertidas y están muy bien escritas. Por ejemplo, en La mítica máquina de karaoke hay mucho slang mexicano. Yo sentí que viajé a México con la novela
y está toda la cultura esta millennial musical del pop latino, cómo influye en los medios y, la- y todo lo que vemos y leemos y nos creemos en las expectativas que nos hacemos con respecto al amor y mucho también sobre el racismo que hay en México y el clasismo que hay en México. México es un país súper interesante también. Eh, a mí realmente me encantó y tiene otra cosa que me gusta mucho que es los juegos con las palabras. Juan Ujú. Pablo Ramos jugó muchísimo con el lenguaje desde el título, la mítica máquina de karaoke, mítica con Sí, sí, K, sí, máquina con K, tiene una sonoridad y repetición de sonidos, exacto. ¿no? Que, Y juega mucho con todo esto de cómo el gay jovencito y se refleja en las divas, en las cantantes como, no sé, Gloria Trevi, y la otra, y cómo la narra y describe su vida a través también de las canciones. Es muy adolescente así también. Ujú. Me pareció genial. Bueno, pues yo ahora te digo los que no me han gustado a mí este año. La verdad que tengo bastantes. Mira, la primera que me pareció un libro, sinceramente, no se lo recomiendo a nadie. Yo no lo volveré a leer. Es más, probablemente acabe en la chimenea. Se llama María Bonita de Ignacio Martínez de Pisón. Yo no he leído nada más de él. Supongo que tendrá cosas mejores. No es mi intención, en fin, decir que es un mal autor. Pero esta obra, de verdad, me pareció de lo más plano. Es como si hubiese sido un encargo y él tenía mucha prisa por llevarlo a la imprenta y no. O sea, es una típica historia de posguerra, de una niña que convive con una familia en la que básicamente todo va mal, ¿no? Son pobres, no tienen para comer, el padre es disidente político y tiene problemas, el hermano, no sé si ya no lo recuerdo bien, porque además es que la ha ido borrando de mi mente por salud mental. No sé si es que había dejado embarazada a una chica o algo, y ella se refugia en una tía que tiene, a la que le va todo bien, que le compra ropita y se la lleva de viaje, no sé cuánto. De verdad, es que es un libro muy cortito, pero es plano, es que no profundiza nada en la psicología de los personajes, ¿sabes? Ya que me estás hablando de la posguerra en España, de cómo se vivió y tal, pues intenta hacerme sentir lo mismo que sentía esa gente, pero es que no, es todo como corre, corre, venga, que tengo que cerrar el chiringuito, que ya es tarde. Adiós. Hay una canción de brasileña de samba que se llama, de samba no, de bossa nova que se llama María Bonita. Pensé que iba a ser algo de Ah, por pues ahí. mira. Y el otro que de hecho hice, yo normalmente fíjate que mi política es que, bueno, no es que sea mi política, es que a mí, para que yo escriba una reseña de un libro, el libro me tiene que pedir que le haga una reseña. Es un libro que me ha motivado a que yo le escriba una reseña. Y si no me gusta mucho, como ya no me motiva, no la escribo. Pero hubo uno que sí me motivó a criticarlo, que fue Leviatán de Paul Auster. Madre del amor hermoso. Ay, Es sí, mi me primer acuerdo. no, es mi segundo Paul Auster. El primero me había gustado, no me había parecido malo, no me había parecido una maravilla, pero bueno, era el primero que leí fue Tombuctú. Me pareció que estaba bien. Es una historia contada desde el punto de vista de un perro. Tumbuktu. Sí, pero este Leviatán es una historia. Todo empieza con un hombre que está intentando preparar una bomba y le estalla, y entonces lo que aparecen de él son fragmentos, ¿no? Ajá. Y de repente alguien, no sé si es que ve esto, es que también la he ido borrando por higiene. No sé si es que lo ve en la tele, en las noticias, y entonces él cae en que este es su amigo. Es un amigo que él conocía y entonces empieza a reconstruir una historia, ¿no? A ver, a mí con este libro me pasa, creo que con Paul Auster en general, con su forma de escribir, me pasa que yo entiendo que es verdad que el lector tiene que hacer un esfuerzo para meterse dentro de la historia y creerse lo que le está contando el autor. Pero creo que el autor también tiene que hacer un esfuerzo por intentar que su relato sea coherente y que el lector se meta dentro. Porque si yo hago mi esfuerzo, pero el autor me lo pone tan difícil, es que hay tantas, tantas, tantas casualidades en este libro, pero casualidades que son tan increíbles como que el protagonista de repente se encuentra un librito de estos donde tú apuntas los teléfonos de la gente Ajá. y Agenda. el primero al que va, no sé si están también las direcciones y tal, y el primero al que va a mirar justo es una muchacha que él había conocido en la universidad, ¿sabes? Es que son tantas casualidades, porque
a mí me da la sensación como de que Paul Auster se pone a escribir sin tener diseñado ni siquiera una estructura de lo que quiere contar. Entonces él Madre va mía. inventando conforme escribe y aquello, pues para que luego te cuadre, claro, hay unas casualidades que, vamos, no se las cree nadie. Sí, sí, mira que me pasa eso un poco con Dickens también, que también hay muchas casualidades que dices, jolín, para que esto Yo no he sucediera. leído. Pero bueno, Dickens por lo menos, los personajes que construye tienen una cierta profundidad, son personajes muy reconocibles, bueno, tiene Tú sabes otra... que Oscar Wilde se reía de Dickens. A mí Dickens, sinceramente, es un autor que cuando era más joven me encantaba y ahora con el paso del tiempo, y yo siempre se lo achaco, no sé por qué, se lo achaco a haber empezado a leer a Dostoyevsky. eh, en el momento en el que empiezas a leer, supongo que será por eso, autores que profundizan mucho más en la psicología y sí, en la psicología de los personajes, ya ese tipo de novela que hacía Dickens, que de entrada es folletinesca, es de estas novelas que se hacía Sí, por sí. entregas, entonces claro, la iban alargando de forma artificial también. Pero además son novelas que están basadas en la trama, más que en la psicología de los personajes. Entonces no profundizan tanto, no Bueno, era son... para entretener, que al final es uno de los Sí, fines sí, de no, la no, literatura Y también, Dickens ¿no? Está tiene bien. sus méritos, ¿eh? Fue un autor, bueno, fue el primero que empezó a hacer novela social y eso, por supuesto, es un mérito y fue el primero que empezó a hablar de gente de clase baja, que las novelas hasta él eran pues este tipo de novela que hablaban siempre de la vida de los ricos y de los problemas del primer Sí, mundo, ¿no? claro. Pero bueno, volviendo Y David, ajá. a Leviatán, es otra novela que yo no le recomiendo a nadie, lo siento. Seguramente Paul Auster tendrá otras mejores. Tombuctú, por ejemplo, bueno, está bien. No es que sea una gran cosa, pero está bien. Pero Leviatán, lo siento, pero no. Y otras dos que Yo tengo la solamente voy a trilogía de mencionar. Nueva York. ¿Cómo? Ajá. Que tengo la trilogía de Nueva York, pero aún no Yo la he la tengo, leído. pero no la he leído. Y sinceramente ha bajado en mi intención lectora bastante. No, pero ten Eh, en cuenta, David, también que a veces cuando un autor se vuelve reconocido, las propias editoriales, los editores, como ya eso es un negocio, pues a veces le piden cosas y a veces los propios editores y tal cogen lo que ya está hecho, que a veces cuando uno escribe hay cosas que no están buenas, pero son un mero ejercicio, ¿me entiendes? Y los editores te dicen, No, sí, sí, esto está bien está claro. Un autor y como con tal Paul de Auster vender, que saca libro por año o a veces dos libros por año, pues no puede tener... Cuando normalmente hablamos de obras maestras, son obras que se han estado gestando mucho tiempo. El Obsceno pájaro de la noche, por ejemplo, se gestó... Bueno, las memorias de Adriano las empezó a escribir Marguerite Yourcenar cuando era jovencísima y finalmente la sacó ya en los años 50, pero las llevaba madurándose como 20 o 30 años, es que no recuerdo. es que la Bajo el investigación que tenía que volcán hacer también es también. otra obra que estuvo gestándose mucho tiempo. En fin, al final las obras Que ojo, maestras no se ojo, escriben de un ojo, día para otro. ojo, que ahí voy también. A veces sí puede ser que Bueno, sí, algo puede muy dar la bueno carambola, se pero por lo pueda, general mm, claro, la lleva mayor un probabilidad es que proceso. no. Bueno, y las otras Claro, dos que quiero solamente mencionar, que también fueron un poco o bastante de excepción. Una es una novela de estas novelas de la sonrisa vertical, que se sí. llama La casa de los Budas dichosos. de- Ah, sí. Creo que es Joao Ubaldo Rivero o algo así. Es que no lo tengo delante el nombre y no es un autor, creo que era brasileño. Eh, en fin, es que no voy a comentar nada, no me gustó nada. Y la otra, Mojón, mojón. sí, y la otra, a ver, voy a hablar de un autor muy importante, de un autor que a mí me gusta, pero creo que hay autores que al final, justo de su carrera, pues ya lo que escriben, sinceramente, no tiene la misma calidad y por eso me defraudó. El viaje del elefante de Saramago. Mira, con esta me Ah, ya. pasó algo muy, muy parecido a lo que me pasó con El hereje de Delibes, que son novelas, las dos son la última novela del autor. Y son novelas pues de un hombre ya mayor que, bueno, pues está viviendo un poco de las rentas, supongo. No, no está al nivel del Saramago que hizo, por ejemplo, pues Las intermitencias de la muerte o que hizo el ensayo sobre la ceguera o el ensayo sobre la lucidez, que son obras mucho Claro. más elaboradas y más ambiciosas, ¿no?
Esta David, te y cuenta simplemente el existirá, viaje de un elefante a lo largo de Europa, que es verdad que está basado en hechos reales, pero bueno, no y tiene... existirá alguna última novela de un autor que sí sea como la novela. Sí, seguramente sí, habrá alguna. Me parece que la última que hizo Cervantes era bastante buena y las últimas de Dickens también eran de una cierta calidad, ¿no? Pero bueno, hay otros que, bueno, al final, pues lo que hacen, si se lo hubieran ahorrado, tampoco hubiese pasado nada. Mira, y voy a repasar contigo también de las lecturas que hemos hecho conjuntas, para que veas que hemos leído conjuntamente más de lo que parece, para que me digas un poco por encima así que te parecieron. La primera que recuerdo es Jazz de Toni Morrison. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Esa no la tenías apuntada, ¿que no? No, se me había olvidado. A mí ya no me mató, no me desagradó, pero tampoco ¿sabes? Me parece, ya, se quedó ahí en la planicie. Sí, yo creo que Pero, no es Beloved, pero, pero bueno, pero está bien. yo tengo tres Y lecturas también era conjuntas de bastante nosotros que, musical aquella de jazz. También tenía sí, un poco pero no, de... no de la forma que me gusta a mí. No era juguetona. Toni Morrison es un poco dark y No, no, depresona. claro, claro, claro. No tenía nada que ver. Y esa No, no, novela no era es mi onda. bastante dark con todo lo que había sucedido allí con esa mujer que el marido le había puesto los cuernos con una chavalita joven. En fin, aquello El era ojo, le saca bastante... un ojo, una cosa así. Pero sí tengo tres lecturas conjuntas de nosotros que son para mí de lo mejor del año, que son El Maestro y Margarita de Bulgakov, Que además hay que mencionar Mephisto que también la hicimos con José, el libro Lego, que con le mandamos, David, yo por lo menos ajá, le mando un con saludo desde José. aquí. Exacto, igual. Un besote a mi amiguito José, que fue una lectura conjunta que los tres la disfrutamos por igual, yo creo. Sí, esa novela es un Tuvimos gozo. unos Yo no debates, la he sí, puesto sí. en las 5 mejores porque como era una lectura conjunta tenía miedo de que la pusieras tú también. Pues bueno, yo la puse en un apartado pero porque estas son para mí como de las tres top, top, top. Y como fueron LC, pues nada. Entonces tengo también Mephisto de Klaus Mann, Buah, el hijo de Thomas muy Mann, buena. que a mí Mephisto me encantó. Y luego vi la película y me encantó también. Y La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, que si bien no fue la lectura que, ¿sabes? Como que, wow. Pero a mí me gustó. No, pero estuvo bien, estuvo Estábamos, bien. sí, estuvo bastante mediada por la película que vi hace años y tal, Sí, sí, pero a a mí mí sí me también me gustó. pasó que me venían las imágenes de la película. Probablemente es que la película es muy buena, También, claro. porque Pero bueno, igual la son novela es imágenes que buena, no ¿eh? te abandonan. La imagen del chico Sí, con los ojos abiertos, echándole las gotitas, sí, eso sí. es difícil de olvidar, ¿no? Tengo un amigo que es tatuador que él le dice a mirar, videar. Y lo tomó de ahí, de la Ah, película, mira. él no ha leído la novela. Que Lo tomó además de la había muchas película él palabras. de... Mira, el otro día estaba leyendo algo de, de, supongo que sería de la guerra con Rusia y tal, y salía una palabra, ya no recuerdo cuál, pero salía una palabra que dije yo, ¡ay! Esta palabra yo la conocía porque casi todas las palabras que utilizaban en el lenguaje que utilizaban estos chicos de la naranja mecánica venían del ruso. Sí, sí. Es verdad que sí. Que fue una cosa que luego te recuerdas que habíamos leído El Cuaderno Dorado, que yo aborté misión, y luego leímos La Naranja Mecánica. Y tanto El Cuaderno Dorado como La Naranja Mecánica fueron publicadas en el mismo año. Y los dos Exacto. autores, los dos autores pertenecieron como a este movimiento, este auge medio socialista que hubo en los 50, que después cayeron en la Sí, porque los decepción dos, y tal. exacto, porque los dos eran Ingleses ingleses también, además. sí. Exacto. Y entonces quizá viene de ahí, ¿no? De este Aunque auge es de verdad que Doris socialistón Lessing que yo creo que hubo. se había criado o había tenido mucho tiempo que había pasado en Sudáfrica o en algún sitio en África. Hombre, pero igual siendo, no sé, colonizadora inglesa, Sí, tú sí, pero puedes bueno, estar, es la misma generación. Y de hecho el Cuaderno Dorado va un poco claro, de eso, de lo que estamos hablando, ¿no? claro. Porque la gente tiende a quedarse del Cuaderno Dorado con la parte feminista, que es verdad que la tiene, está ahí, eso no se puede negar, No, y la pero propia autora dijo que era una novela sobre la guerra de los sexos, ¿eh? sí, pero yo creo que lo que realmente quería plasmar ahí era, bueno, aparte del tema feminista, que sí que está presente, por supuesto, y no se puede obviar, pero lo que yo veo principalmente es una generación que se ilusionó, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, se ilusionó con el comunismo
porque los comunistas habían sido los que habían rescatado el mundo del fascismo y tal, pero que Ujú. luego a lo largo de los años 60 y tal, todo esa ilusión que se habían formado se les vino abajo, ¿no? Exacto. Eso es, en línea general, lo que yo veo que es la parte fundamental de la novela. Luego, claro, por Es que no sé supuesto, hay por qué muchos tiene que temas que ser el salen. socialismo, no sé por qué tiene que ser el socialismo el antónimo del fascismo. Al final el socialismo es otra dictadura más, que comete actos igual de Claro, fascistas, pero en ¿eh? ese momento Pero eso no bueno, se veía. Lo mismo que en el claro, momento en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, está clarísimo que los judíos eran las víctimas. En fin, no quiero hablar mucho de política, pero yo creo que en el día de hoy, en el día que estamos hoy, es difícil ver a los judíos como víctimas, ¿no? No sé. Bueno, volviendo a la imagínate tú. literatura, El Cuaderno Dorado, lo que me pareció es un poco excesivamente largo y reiterativo en muchos momentos también. Sí, sí, muy reiterativo y enrevesado por gusto, Sí. la verdad. Bueno, y luego nos falta Eh, por hablar de las lecturas que hemos hecho conjuntas. Adiós hasta mañana, que tú también lo leíste, de Maxwell, sí, de Maxwell. que Estaba era, bonita esa novelita. sí, es una novela cortita, va a lo que va, yo creo. Además escribe de una forma que es asequible para todo el mundo, la puede leer todo el mundo. Y yo creo que es una novela que fácilmente te puede gustar y que además tiene una cierta calidad, ¿no? Sí, sí, cómo no. Que Maxwell recuerda que fue editor de New Yorker, fue editor de John Updike y no me acuerdo de quién más. Él Uf, era editor, ¿eh? de mucha gente. Sí, De sí, Nabokov, de gente grande sí, también. Y que bueno, también tuvo su faceta de autor. Pero qué sí. curioso, ¿no? Sí, sí, pero Trabajar no con solo gente tan... era editor, es que como que les guiaba en el proceso de creación y les daba recomendaciones y, en fin, era una persona que estaba Hombre, encima un poco, era como, editor sí, a la sí, antigua, de los editores que tenían los cojones. Era otra época también, ¿eh? sí, Que diferente, había un acompañamiento y había también menos gente que escribía porque eran otros tiempos. claro. Entonces ya hoy en día hay mucha gente que escribe y ya las editoriales y los editores lo que buscan es un trabajo lo más acabado posible, porque es que a menos que ya tengas un gran nombre y tengas un público detrás esperando algo, que el editor entonces sí te busca y te dice, oye, pero esto, lo otro, que ya eso es otra historia. Pero por lo general hoy en día ya se busca que la obra esté como que no haya que hacerle nada, vaya, ¿sabes? Porque es que hay Sí, ahora el mucho. editor busca ya que tú le des la obra terminada, como mucho te pone alguna peguita de alguna cosa que tengas que cambiar y tal, pero no te acompañan tanto, ¿no? Es diferente. No, es que si tú eres autor y no tienes la obra ya como para imprimirla ya, mm, no mandes a Olvídate. una editorial. No van a abortar la lectura. Es así, es así. Ya, pero bueno, cada cosa con su tiempo, es otro tiempo también. Claro. Bueno, David, y llevamos ya la bastante última tiempo, lectura ¿eh? conjunta de la que no hemos hablado es, que además ha sido la última que hemos hecho, es La hierba roja de Boris Vian. ¡Ay, verdad! La hierba roja de Boris Vian. Oye, qué mal estoy. ¿Verdad que sí? Que de hecho me encantó. A mí Boris Vian me Me encanta, tú lo pareció sabes. maravillosa, me encantó. Y Sí, de sí. hecho ya tengo tres o Ese, cuatro más de Boris Vian esperando en la cola. ¿cuáles tienes? Pues tengo La espuma de los días, Bella, 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 bella. tengo El arrancacorazones, La tengo también. y tengo Escupiré sobre vuestra tumba. Y creo que tengo La alguna tengo más, también. pero no recuerdo el título. Que se Pero mueran es, los feos, la tiene. eh, no lo Que se sé, mueran los no lo feos. sé. Es que Ah, compro ya. tanto que luego... Y sabes qué pasa también, que algunas las tengo en español y otras las tengo en inglés. Ah, Eh, ya. y entonces, Claro. pero bueno, esto lo busco yo en Goodreads y te lo digo si la tengo o no. Sí, Vale. sí, tengo Que Yo se mueran tengo los de él feos. varios libros. Yo me leí La espuma de los días, fue lo primero que me leí de él. Luego me leí Que se mueran los feos y luego me leí La hierba roja contigo. Y Ujú. me empecé a leer hace un tiempo El arrancacorazones, que está ligado a La espuma de los días, pero en aquel momento tenía otras cosas que hacer y al final no la seguí. Pero a mí en general me gusta mucho Boris Vian, es muy loco, pero con un sentido, y es muy de parodiar, y tiene siempre estas propuestas surrealistas, así que muy diferente, la verdad. Es como leer a un autor que escribía fumado, drogado, así. Sí, sí, la Me verdad que encanta. es otra cosa, ¿eh? Es otro...
otro El mundo, tipo era un genio. pero está muy bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, quiero nombrar también, bueno, yo no sé si te lo puedo preguntar a ti primero, si tú has descubierto este año, aparte de los libros que hemos mencionado, algún autor que no hayas mencionado todavía y que te haya llamado la atención o que quieras decir, mira, pues no lo he dicho, pero la verdad que me apetece seguir leyendo de él. Sí, un autor argentino que lo publica la editorial que me publicó a mí, que se llama Blas Matamoros. Es un señor ya mayor Ujú, que perteneció al Frente Homosexual Argentino y tuvo que exiliarse y tal. Y, chico, me leí la canción del Pobre Juan y me encantó. De verdad que me encantó la novela. Breve también. Eh, la forma de él de escribir es preciosa. Tiene lirismo como me gusta a mí, pero no excedido, ¿sabes? Y es un hombre ya, un escritor entrado en edad que se enamora de un bailarín que conoce en un programa de televisión. Y es esta aventura que tiene media tristona, ¿no? Porque ujú. al final hay una brecha en varios sentidos, hay un exilio de por medio. A mí me encantó mucho, mucho la forma de escribir de ese hombre. Ahora publicaron un libro de cuentos de él, creo que hay otro libro más de él publicado, y quisiera seguirlo leyendo porque de verdad que me gustó cantidad. Pues mira, yo voy a nombrar unos cuantos autores que cualquiera de los libros que he leído de ellos podrían haber estado en mi top 5, de verdad, porque todos son muy buenos, pero es que no me cabían. Es que de verdad este año he leído cosas muy buenas. Mira, el primero que voy a decir es Imre Kertész. Me pareció maravilloso, pero a un nivel Repite el nombre. brutal. Imre Kertész es un autor húngaro que tiene premio Nobel. Ajá. Em, yo leí Liquidación y tengo ya Ah, tres sí, o cuatro claro. libros de él esperando. Hace poco José, el libro Lego, ha subido también una reseña de Yo Otro. Es un autor que estuvo preso creo que fue en Auschwitz, pero no estoy seguro. Y su escritura, por lo menos el libro que yo leí, Liquidación, era bastante original en cuanto a la estructura. Escribe muy bien y era bastante existencialista. Me gustó mucho. Ese libro me gustó mucho. Es muy bueno. Otro es el japonés Kenzaburo Oe, que me pareció, leí una cuestión Ay, sí. personal y me pareció muy bueno. Es verdad que el final quizá no fue de mi gusto, pero el resto de la novela, o sea, muy bueno. También bastante existencialista. Sí, Eh, claro. no me parece que escriba de una forma, o por lo menos a mí no me recuerda la forma de escribir de otros orientales, que sí que los veo más con una escritura más japonesa, ¿no? Más oriental, como puede ser Kawabata o como puede ser Mishima. Este es más parecido al pensamiento europeo y me pareció Sí, muy, claro. muy bueno. De hecho, hace poco compré, que probablemente lo leeremos el año que viene si todo sale bien, el Grito Silencioso. Ya yo leí El Grito Silencioso, pero bueno, te dije que lo releería porque me gustó mucho. Sí, Yo tengo y, aquí El Grito Silencioso. y tengo mucha ganas de seguir leyendo cosas de él. Bueno, a Maxwell ya lo hemos mencionado. Otro es autor del que quiero hablar, porque me parece que hay que reivindicarlo, es Cadaré, que, bueno, no voy a decir nada nuevo de Cadaré, porque ya se ha hablado mucho Es que yo no lo he leído, David, no tengo de nada de él. Cadaré. Yo he leído Abril Quebrado este año y la verdad que me pareció muy bueno, muy bueno. Además, porque la realidad que cuenta es tan impactante. Estás leyendo un libro sobre un tema que es real, que sucede o sucedía hasta hace pocos días, y te da la sensación de que estás metido dentro de una distopía porque no te puedes creer que eso sea realidad, que eso sea verdad. Y sin Ay, embargo sucede. Muy bueno también. Además que es que se nota. El autor que tiene cierta maestría escribiendo se le nota. Por supuesto, no voy a decir nada de mis dos autores de cabecera, como son Italo Calvino y Juan José Saer, porque todo lo que leo de ellos me gusta. Este año he leído uno de cada uno y, en fin, maravilla. Y luego hay un autor del gótico sureño que leí este año y que yo quiero reivindicar porque me parece que está olvidado. Entiendo que está olvidado porque estuvo al lado de Faulkner y estuvo al lado de Steinbeck. Y claro, los dos eran muy buenos y le hicieron sombra. Pero Erskine Caldwell se llama. Erskine ajá. Caldwell.
es también un autor maravilloso. Yo leí de él La Ruta del Tabaco, también está traducido como El Camino ¿verdad? del Tabaco. Tochón. No, 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 es un libro bastante pequeño. No, lo estás confundiendo con una lectura que quiero hacer el año que viene. No, esa es otra lectura. No, no, La Ruta del Tabaco o El Camino del Tabaco es un libro del gótico sureño que también nos cuenta lo que sucedió en el sur en los años 30. Este libro se lo recomiendo a todo el que haya leído Las uvas de la ira. Sabes que Las uvas de la ira cuenta esta familia que se ve obligada a irse de su hacienda por todos los problemas que hay en los años 30 en el sur, ¿no? Aparte de que se juntó la depresión con el fenómeno aquel del Dust Bowl, en el que, bueno, pues la tierra, por el tratamiento tan malo que hicieron de la tierra, se llenó de polvo y los cultivos no crecían, se morían. Bueno, pues en este libro La Ruta del Tabaco nos cuenta lo que sucedió a las familias que no se fueron, a las que se quedaron allí. Entonces puedes ver lo mismo, pero desde otra perspectiva. Lo que pasa es que este libro es mucho más satírico, ¿no? Los personajes son mucho más esperpénticos, ¿no? Están más deformados. No es una novela tan seria, digamos, como Las uvas de la ira. Pero de verdad, maravillosa, me pareció muy buena y de hecho también tengo un par de novelas de él compradas más. A lo mejor no están a la altura del Camino del Tabaco, que es su obra más conocida, pero esta me pareció que tenía un nivel bastante bueno. Pues bueno, hemos hablado de Pues mira, bastantes cosas. sí, de hecho, no sé, el podcast va a durar 1 millón, ¿eh? Sí. Hay que tener Eh, cuidado, no vaya a ser que nadie lo oiga porque se van a echar para atrás cuando vea que dure 2 horas. bueno, el que se canse que lo deje antes. ¿Qué te iba a decir? Yo para terminar, lo que te quería preguntar es si tienes algún autor que tengas planificado, que tengas pensado leer. Ay, mira, y no te he dicho, es que se me olvidan las cosas. Eh, no he dicho que yo empecé este año y lo estoy terminando de la misma forma, y esta no la he querido meter porque no la he terminado todavía, porque estoy con ella, que es El Quijote, que en fin, estaría en el top 5 seguro, segurísimo, porque es que cada capítulo te puedes parar a hablar de cada capítulo porque hay contenido en cada uno de los capítulos y tiene muchos. Pero bueno, vuelvo de nuevo a la pregunta. No sé si tienes planificado alguna lectura que quieras leer el año que viene, o si tienes algún propósito, o si hay alguna novela que tengas en mente y quieras comentarla así de pasada. Hombre, sí. eh, estoy tratando de leer más crónica para el año que viene. Aparte de que me han llegado, por ejemplo, de Javier Ponce, un autor peruano bastante reconocido, publicó ahora un libro que se llama Crónicas Maricas y yo lo tengo, me lo mandó. Y lo he empezado a leer y es una maravilla. Qué bien escrito está ese libro, por Dios. Muy bien escrito, muy bien escrito. Y es todas las crónicas de la vida gay en Perú y de cómo ha sido reprimida y de cosas. ¿Te acuerdas que te comenté lo de aquel profesor que había sido maestro de Vargas Llosa y que el tipo se sabía que era homosexual y cómo lo criticaban y las cosas que le hacían en la escuela, Ujú, sí, sí, siendo recuerdo. profesor? Cosas así súper interesantes, la verdad. Quiero leer finalmente a José Lezama Lima, que lo tenemos planificado, ojo, Sí, que lo tenemos pendiente para enero. porque en Cuba hay todo una alabanza a lo que es Lezama Lima, Sí, Carpentier. bueno, en, Carpentier no quiero en, leerlo, en Cobra de pero Sarduy, que esto no lo hemos comentado nunca, me llama la atención que en muchos momentos Lezama está ahí, porque de repente cuando a la protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, le sale el bulto en el Cobra. pie, claro, Cobra, le sale el bulto en el pie, dice que tenía un morado lezamesco. Sí, claro, porque es que Lezama creó, se ha creado todo, se ha mitificado y se ha creado todo incluso hay cosas que le llaman lesamianas, que yo todavía no he entendido de qué van con eso y hay mucho novismo y bobería con el tema, pero en fin, eh, Lezama no lo he leído y digo, bueno, es que tengo que leerlo. De hecho, Severo Sarduy decía que él solo leía a Lezama y creo que era la Ilíada o la Biblia, algo así. Creo que era la Ujú. Ilíada. Tampoco me lo Interesante, ¿no? creo, pero bueno. Sí, pero creo que es mentira. Hombre, supongo que es No, no me lo creo. una exageración. Sí, sí, además él era muy teatral, muy...
histriónico histérico. No sé, no sé. Pero bueno, quiero leer a Alessama, que es súper difícil, intrincado, dicen. Ya veré, ya veré. Que quiero saber por qué tanto bombo y tanto platillo con él, ¿no? Ya. Bueno, para mí el año que viene va a ser un año de intentar, por ser mi primer año que voy a pasar en Argentina, me voy a centrar mucho en descubrir autores de allí, que creo que ya lo he dicho antes. Y luego hay un libro en concreto que no se me puede escapar, que es con el que tú estabas confundiendo, La Ruta del Tabaco, que es El plantador de tabaco de John Barth, al que tengo muchas ganas hace tiempo de leerlo y creo que este va a ser el año. Así que tengo muchos más libros anotados para el año que viene, pero por lo menos seguro ese va a caer. Pues, David, me parece que ya hemos hecho buen Sí, balance del sí, año. creo que hemos estado Lo un hemos buen ratito. estirado. La verdad que me lo he pasado muy bien, ha sido entretenido. Ay, sí, Espero que hayas estado a de gusto tú verdad que también. sí. Sí, pues sí. O Y sea, nada, que me encanta todo este tipo de muy bien. Pues nada, nos vemos. Nos vemos, nos hablamos, nos leemos. Hasta Bye luego. bye.